Yo hice la FP, la antigua FP de buceo. Posteriormente me formé como arqueólogo subacuático, hice la carrera de historia, varios másteres y me doctoré en arqueología subacuática. Utilicé medios de teledetección, es decir, lo que son sonares y todo tipo de herramientas de exploración destinado al patrimonio cultural sumergido, y a partir de ahí entré en contacto con empresas internacionales que se dedican a la exploración. Eso me ha llevado a que después de muchos años mi carrera se ha desarrollado en la exploración del océano profundo. Lo que hice fue pedir una estancia de investigación en el Museo Marítimo de Bermudas. No es mito eso, ¿no? No es mito. Es decir, hay un montón de naufragios. ¿Por qué? Hay huracanes en la zona, se han dado muchos naufragios provocados por un problema que hay allí, que es que hay muchas simas, que son, digamos, grandes grietas en el océano profundo y liberan mucho gas. Esa alta liberación de gas, que es un gas que está en estado sólido, pasa a un estado líquido, varía la densidad del agua y crea que muchos barcos se hundan. Hola a todos, muchísimas gracias por estar un día más en Minimal Design Talks. Hoy tengo conmigo aquí a Claudio Lozano. Os aseguro que es el podcast más egoísta por mi parte. Me encanta su temática y lo escuché y me fascinó, así que egoístamente lo he traído, pero creo que os va a aportar mucho y creo que va a ser una charla muy diferente y muy interesante. Así que gracias, Claudio, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por traerme. Y como empiezo cada podcast, ¿quién es Claudio Lozano y a qué te dedicas y cómo has llegado hasta aquí, Claudio? Ok, mi nombre es Claudio Lozano Guerra Librero, soy de Huelva y, digamos, inicialmente yo soy buzo profesional. Yo hice la FP, la antigua FP de buceo. Posteriormente me formé como arqueólogo subacuático, hice la carrera de historia, varios másteres y me doctoré en arqueología subacuática. Utilicé medios de teledetección, es decir, lo que son sonares y todo tipo de herramientas de exploración destinado al patrimonio cultural sumergido, y a partir de ahí entré en contacto con empresas internacionales que se dedican a la exploración. Eso me ha llevado a que después de muchos años mi carrera se ha desarrollado en la exploración del océano profundo. Pero empiezas cuando surge esa idea de ser buzo, ¿no? Que es como un sueño mucho de niño, Sí. ¿no? Explorar lo inexplorado, ¿no? Claro. Lo desconocido, que siempre te entra un poquito, ¿no? Es como voy a ser arqueólogo, ¿no? Que mezclas tú un poco las Claro. dos, buzo y arqueólogo, ¿no? Pues tú, me imagino que de jovencito, pues voy a ser buzo, ¿no? Sí, yo desde pequeño tenía una fascinación por el mar y me gustaba muchísimo bucear de niño con las gafitas y Claro. en la orilla. Eso me fascinaba. Y encontré en el buceo pues una actividad física. Yo aparte iba mucho al mar, vivía cerca del mar y en invierno también iba mucho al mar. Por una afección también que tuve en la piel, me daba como baños de mar en aquella época, en invierno, y tuve una relación muy profunda con el mar desde el principio. Por raro que parezca, esa relación no fue una relación romántica ni estética, sino fue una relación de fascinación por descubrir, ¿no? Porque yo veía en todo lo que se relacionaba con el mar un reto. ¿Qué hay ahí, no? ¿Qué hay ahí? Entonces tuve un par de anécdotas, es decir, una anécdota que cuento siempre de la pesca, ¿no? Con mi tío, ¿no? Que enganchó un día debajo de agua. Estábamos pescando y enganchó algo que no sabíamos lo que era, y cuando lo sacó, pues él sacó una trompeta. Y ahí hiciste clic, Sí, ¿no? sacó los restos de una maleta, y dentro de la maleta, o sea, unos trozos ahí como de cuero ya completamente corroído, y había una trompeta, ¿no? Entonces esa imagen se me quedó de niño. Y eso evidentemente era, digamos, lo que es la sorpresa, porque si hay una trompeta ahí, ¿qué puede haber debajo del mar? Y además me acuerdo también que en esa época fue una cosa, un rito de paso que coincidió con los años. Me puse malos inviernos y me acuerdo que vi por primera vez un cartel como de un congreso que había, no sé si en Francia, como de arqueología subacuática. Entonces había una imagen de un buzo clásico con su escafandra. Y ese buzo clásico estaba en un dibujo, ¿no? Él andando por el fondo y viendo unos corales. Entonces yo creo que algo se encendió dentro de mí, como que no tenía ninguna duda que eso era lo mío. Porque para los que no estamos familiarizados en este mundo del buceo, bueno, todos conocemos las botellas, pero luego hay una descompresión, a partir de unos metros ya no se ve, es Claro. así, ¿no? Es un poco lo que sabemos, pues el 90%. Exacto. Pero es un mundo muy curioso, súper desconocido. Gran parte de la Tierra es agua y no hemos descubierto prácticamente nada, porque una persona promedio, como mucho, que baja 20 metros, ¿no?
entrenada, ¿no? Claro. Es el curso, voy bien, ¿no? Va bien, va bien. Es el deportivo. Sí, sí, sí. Claro, y en 20 metros no hay nada, Claro. ¿no? Entiendo. Sí, sí, están 18 o 20 metros en los cursos, digamos, de iniciación. El estándar. Correcto. Tú a partir de ahí te empiezas a preguntar qué hay y a partir de ahí el promedio ya perdemos la pista de cómo va el tema. Claro. Porque no hay, así como en el aire, siempre se ve, que a mí tampoco es un tema que me llama la atención, me gusta mucho más el mar, pero se ve una cierta evolución, ¿no? Que se habla más del mar, no. No se saben ni qué medios hay, ni en realidad el humano qué es capaz de hacer allí debajo, ni qué profundidad es capaz de alcanzar. Yo todo eso me crea muchísima curiosidad porque no hay nada. Y me imagino que, como has dicho, si hay una trompeta, pues imagínate los tesoros que puede haber ahí abajo. Claro, pero tiene una explicación. Es decir, hay un acercamiento, por parte de la sociedad hay un acercamiento al mar que tiene que ver, evidentemente, con la búsqueda de recursos, la pesca y todo esto. Y hay un acercamiento, ahora digamos, en los últimos 100 años a cuenta del turismo. Pero la visión del mar siempre ha sido una visión antropológicamente de reto porque al mar se va para comer, para la guerra, para explorar nuevos territorios y ahora, como bien he dicho, por turismo, ¿no? Entonces, ahí siempre ha habido para el ser humano un reto en el mar y más en las profundidades. ¿Qué sucede? Que lo que trasciende a la sociedad pues son imágenes que vemos en los documentales, ¿no? Bueno, de gente que físicamente se sumerge y ahora con las nuevas tecnologías, con los mini submarinos y con las cámaras, vemos imágenes del fondo. Pero no dejan de ser imágenes, ecosistemas raros, y hay toda una cartografía del fondo, de montañas, de valles submarinos, de volcanes activos, que no está cartografiado. Es decir, sabemos que existen, pero no tenemos las imágenes. Conocemos mucho más de las estrellas y mucho más de la Luna o de Marte de lo que hay en el fondo del mar. Ahí voy, me crea mucha curiosidad porque creo que es mucho más interesante lo que tenemos debajo que lo que tenemos arriba, diría yo, al menos igual. Al menos igual. Y dices que se sabe que están. ¿Y se sabe por qué? Pues mira, muy sencillo. Piensa que, por ejemplo, ahora mismo cuando hablas con cualquier persona media de cultura, se sabe a cuenta de las placas tectónicas, se sabe cómo se forman los terremotos, ¿no? Por las noticias lo sabemos. Sí. Pero lo que es toda la teoría de la deriva continental tiene 60, 80 años. Es decir, hay mucha información que viene del fondo del mar que no se ha desarrollado, es decir, que no ha trascendido o que ha trascendido relativamente hace poco. Te hablo de ecosistemas, de extremófilos, de animales o sea, de criaturas que se van descubriendo nuevas todos los años. Te hablo de volcanes, de minerales estratégicos que están en el fondo del mar. Y te hablo sobre todo para una prueba perfecta es la iniciativa esta que existe a nivel internacional de países de que no tenemos cartografiado el fondo del mar completamente. O sea, tenemos estimaciones. Cuando te metes en el Google Earth, tú ves, digamos, la imagen siempre del mar, no tiene la definición jamás de la Tierra. ¿Por qué? Porque es un poco borrosa, porque está pixelada, porque está interpretada. No tenemos esa cartografía de alta resolución como tenemos de tierra, hecha a través de los satélites, de lo que tenemos en el fondo del mar. Y ahora mismo, ¿el humano a cuánta profundidad es capaz de bajar? Ahora mismo, pues mira, yo recuerdo un vídeo que está por ahí, que se filmó en los años 60, 70, de Mavrostromos, que era un buzo que llegó a los 711 metros en una cámara hiperbárica. Es decir, lo metieron en una cámara seca, el hombre estaba sentado, le pusieron al lado una llave de grifa de estas grandes y presurizaron a este hombre hasta el equivalente a 711 metros. A partir de esa presión, el aire tenía tanta densidad que casi no podía respirar porque el aire se volvía como casi líquido. Y de hecho se levantó, cogió esa llave como muestra, ¿no? Esto se ve en el vídeo, y esa es la profundidad máxima teórica que el cuerpo puede que el cuerpo, ¿no? El cuerpo puede resistir. Que puede resistir bajar, pero no explorar. No explorar. Y de con hecho, robot o robótica es posible. Claro, a partir de ahí entramos en el mundo de la robótica. A partir de ahí el hombre necesita o enviar, entendámonos ahora con la terminología actual, un dron o un aparato que tenga sensores, ya sean de imagen, de acústicos, sobre todo, que nos permitan saber qué hay, o bajar en un batiscafo.
bajar en un mini submarino donde una persona va dentro y la persona puede registrar lo que hay. Y con una pequeña luz, ¿no? Y Claro. eso debe dar miedo, ¿eh? Claro, da miedo y sobre todo es una iniciativa de ensayo. Es decir, no perdamos esa perspectiva. Cuando se desarrollaron el programa, por ejemplo, el programa Alvin, que es un programa militar de Estados Unidos, es decir, cuando bajaron a la fosa al abismo Challenger o se bajó a la fosa de las Marianas o a las grandes profundidades, el objeto de bajar ahí no solamente es el objeto romántico de explorar, sino de desarrollar la tecnología para los submarinos Claro. que permitan un desarrollo tanto militar como geoestratégico, ¿no? Es el objetivo final. El objetivo de la exploración siempre ha estado ligado al mundo de la exploración de nuevos recursos, ya sea petróleo, gas o minerales, y al desarrollo militar. Eso también ha contribuido a lo que hablamos al inicio de la conversación, ¿no? De que eso no ha trascendido mucho, ¿no? A menos de quitarle esa parte folclórica de los documentales que vemos más habitualmente. Sí, pero siempre está el mar, siempre está asociado al romanticismo del tesoro, el Claro. pirata, el tesoro escondido, algo debe haber de verdad. Sí. Si tanto mapa, Claro ¿no? que lo hay. Si ha Claro que lo hay. si ha trascendido tanto. Me estoy desviando y estoy haciendo mil preguntas. Iré ahí, pero tú empezaste de buzo Ujú. y luego hiciste arqueología, Sí. ¿no? ¿Por qué decides eso? Porque quieres conocer más, entiendo, cómo explorar, cómo descubrir el fondo, ¿no? O cómo evaluar lo que ves abajo, ¿no? Claro, Y un poco por ahí. Van por ahí. Es decir, yo cuando empecé a trabajar de buzo, a mí me gustaba mucho la historia, me gustaba mucho leer, ¿no? Y yo lo que hacía era, pues bueno, leía lo que viene a ser libros y novelas de aventura, leía todo lo relacionado con la historiografía, me encanta. Y hice la carrera de historia, pero la hice por hacerla, es decir, por gusto, ¿no? Sí. Claro, cuando empecé a estudiar historia en serio y me fui a la universidad y me evalué, porque yo lo que hacía era estudiaba cuando estaba trabajando y cuando regresaba de los viajes de trabajo me presentaba los exámenes y demás, ¿no? Y me gustó mucho. Yo hice los másteres y lo que me orienté es a trabajar con gente que estuviera trabajando activamente en naufragios. ¿Qué hice? Pues donde había, en aquella época, estamos hablando años, no sé, finales, mediados de los 90, ¿dónde crees que podría un chico de los 80 encontrar los mayores naufragios? En las Bermudas, en el Triángulo de las Bermudas. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues lo que hice fue pedir una estancia de investigación en el Museo Marítimo de Bermudas. No es mito eso, ¿no? No es mito. Es decir, hay un montón de naufragios. ¿Por qué? Bueno, pues por muchas razones. La primera razón es climática, es decir, hay tifones, hay pequeños huracanes, hay huracanes en la zona porque es el Caribe, ¿no? Hay huracanes en la zona, se han dado muchos naufragios, se han dado además naufragios relacionados con la Guerra Civil Americana, los Blockade Runners, se han dado también naufragios relacionados con la Segunda Guerra Mundial y se han dado naufragios provocados por un problema que hay allí, porque hablar del Triángulo de las Bermudas nos podía dar para mucho, un problema que hay allí que es que hay muchas simas, que son, digamos, grandes grietas en el océano profundo, que liberan mucho gas. Esa alta liberación de gas, eso está demostrado científicamente lo que te estoy contando, esa alta liberación de gas, que es un gas que está sólido, en estado sólido, pasa a un estado, digamos, líquido, varía la densidad del agua y crea que muchos barcos se hundan, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las teorías, se han publicado artículos al respecto y es cierto que todo el entorno de la isla de Bermuda está rodeado de naufragios. Yo pedí una beca para ir para allá y allí fue donde hice En yo. los años 80 pides una beca. No, pedí una beca a finales de los 90, principios de los 2000. ¿Por qué? Porque yo soy un chico, un niño, yo nací en el 75, Vale. de los años 80. El único sitio que se escuchaba donde había muchos naufragios, donde había grandes misterios, Jiménez del Oso, piensa en la tele, pues era las Bermudas, el Triángulo de las Bermudas. Entonces yo allí me fui. Para allá. Para allá. Y becado ahí, ¿no? Sí. De hecho, estuve trabajando allí varios años de becario en el museo y encontramos muchos naufragios. Estuve trabajando también en un naufragio español y allí donde adquirí habilidades instrumentales relacionadas con la exploración de los pecios, la exploración de los naufragios, de primera mano. De hecho, encontramos desde helicópteros, aviones de la Segunda Guerra Mundial, hasta barcos coloniales hundidos allí. Y eso, claro, no hay prácticamente nadie que lo busque, ¿no?
Bueno, en aquella época, piensa que años finales de los 90, principios de los 2000, había en ciertos países desarrollo de la arqueología subacuática, pero la arqueología subacuática seguía siendo algo exótico y algo ligado a los tesoros, a toda la literatura que había venido desde los años 40, 50, 60 de exploración, de literatura de naufragio, barcos hundidos, lingotes de oro, todo eso. Y de hecho, existía una enorme tradición en la propia isla Bermuda de cazatesoros. Es decir, había un señor allí que lo tuve el privilegio de conocer, que se llama Teddy Tucker, que fue uno de los principales cazatesoros de la época, ¿no? Y es real eso, ¿no? Que Sí, vemos sí, en sí, las sí. películas, ¿no? Son cazatesoros. No, los cazatesoros existen por todo el mundo, en todos los países. Lo que pasa es que los cazatesoros vivieron una época dorada, en los años 60-70, donde no había restricciones legales tantas como hay ahora, donde había otra sensibilidad hacia el patrimonio, y entonces lo que hacían estos señores era embarcarse en auténticas aventuras y ir a por los tesoros. Pues casi el mito de la leyenda que sale en las películas, y esta Correcto. gente iba con una información, me imagino que la verificaban y con sus pocos medios. Iban y tenían éxito. El caso de Teddy Tucker, él encontró montones de naufragios, rescató muchísimo oro, rescató incluso una cruz de oro y esmeralda archifamosa, y gran parte de fondos que existen en el Museo Marítimo de Bermuda fueron donados por este Teddy Tucker, ¿no? Y ahora antes era mucho más laxa la ley marítima, Claro. entiendo. Y es el que se encontraba el tesoro, pues Se lo quedaba, lo vendía o ya era tuyo. Sí, eso pasó durante muchos años antes de que se desarrollaran dos cosas. Una, la sensibilidad del patrimonio, o sea, la sensibilidad que la gente entendió desde el o sea, desde una visión arqueológica, que los barcos es patrimonio de todo y tienen mucha información cultural que ofrecer. Eso fue una cosa. Y la segunda cosa es el desarrollo de la legislación que quiere proteger ese patrimonio. O sea, sensibilidad de legislación es lo que ha cambiado en los últimos 30 años. Sigue habiendo en muchas regiones del mundo cazatesoros ilegales, sigue habiendo grandes compañías cazatesoros y digamos los tesoros siguen ahí. Que lo Siguen ahí. interesante. Sí, claro. Pero claro, están menos incentivados, ya que es mucho más peligroso. Al final estás bordeando una ilegalidad. Claro. Imagino que es mucho más Claro. complejo. Sí, lo que pasa es que también pasa una cosa, es decir, la legalidad lo que ha hecho es establecer el marco de acción del propio deseo de la gente, porque el deseo de la gente sigue vivo. Es decir, la gente, Entiendo. la gente que quiere, la gente que se apasiona por el mar, que le gusta ya sea la biología, ya sea la sensación de navegar, ya sea la exploración, esa gente sigue existiendo igual. Lo único que sucede es que ahora hay marcos legales donde tienes más delimitado lo que puedes hacer y lo que no. Pero el deseo sigue ahí. Y tú te embarcas en esta aventura, trabajas en el museo y vas descubriendo naufragios. Sí. Pero cuando hablas de que los vas descubriendo, es decir, los localizas, los localizamos, tenemos un grupo de voluntarios y de técnicos del propio museo, y lo que hacemos es, en función a la información documental que tenemos de los archivos, más de la información que nos dan los cazatesoros, más de la información de los pescadores, lo que hacemos es cribar esa información e ir a buscar naufragios. Buceando. Sí. Eso lo hacemos durante 3 años y para mí fue una época en mi vida maravillosa, ¿no? Porque encontramos naufragios nuevos. Filmé mi primer documental con National Geographic en el año 99 allí, y aquello fue para mí un cambio en mi vida. Yo era un niño, pero la verdad que lo disfruté muchísimo. Una sensación indescriptible, ¿no? Claro. Cuando lo descubres. Claro, porque además date cuenta que en aquella época Bermuda era, y sigue siendo, ¿no? Ahora mucho más, ¿no? Un centro turístico, digamos, de verano de la gente de la costa este de Estados Unidos, pero Bermuda durante el resto del año era una pequeña comunidad, y era una comunidad que además tenía su propia idiosincrasia muy fuerte y sus valores marítimos muy arraigados, ¿no? Tanto en la construcción de sus casas, en el aparejo de sus barcos para los cambios estacionales. Es decir, antropológicamente la cultura marítima de Bermuda es muy sólida. Y claro, para ello era muy importante tener un museo marítimo que fuera el escenario para mostrar al turista y al mundo la cultura marítima de la que ellos son herederos, ¿no? Claro, el programa de arqueología subacuática hacía partícipe a universidades norteamericanas para que vinieran a la isla de Bermuda. Trabajábamos los becarios y los técnicos con ellos, y explorábamos barcos completamente nuevos y desconocidos.
Con ayuda, con con ayuda. incentivos. Eso. Y estás 3 añitos ahí y después Sí. te vuelves, ¿no? Después me vuelvo. Bueno, yo llegué a esa isla porque yo, digamos, vamos, yo tuve empresas de buceo, estuve trabajando de operario. Yo me fui a Hamburgo, Alemania, y yo me embarqué en un barco y yo llegué a la isla de Bermuda porque llegué en un barco. Y entonces, sí, esa fue una gran aventura personal. Yo cuando llegué a la isla me quedé enamorado, dije, bueno, aquí puedo seguir mi carrera de arqueólogo. Yo hacía buceo, pero fue un hiato de varios años. Y después de estar trabajando en Bermuda, yo dije, quiero doctorarme, o sea, quiero sacarme un alto grado de especialización en esto de los naufragios. Y lo que hice fue, me fui a Chipre. O sea, pedí una beca en Chipre y me dieron una beca en Chipre en el Ministerio de Antigüedades. Y ahí fue donde ya yo descubrí una arqueología con unas profundísimas raíces mediterráneas, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el mundo cicládico, con el mundo porque después de ahí salté también a Grecia. Y en Chipre, que digamos es una isla que está en el centro de las grandes culturas del Mediterráneo Oriental, pues ahí descubrí lo que es la Edad del Bronce, unos naufragios fascinantes a los que después, años más tarde, volví. Y ya me abrió la puerta a un mundo arqueológico mucho más profundo, que eso ha determinado que yo me quisiera especializar, hiciera más artículos, me vinculara a la universidad y ya me enganchó fuerte, ¿no? Te has vinculado a la universidad como docente, Sí. ¿no? Sí, claro, porque después cuando ya acabé mi periplo mediterráneo, por así decirlo, y cuando ya pude, digamos, tener el bagaje que yo pensaba que era el ideal para volver a la universidad, ya una vez vuelto a la universidad, realicé otro doctorado específico. Hice un primer doctorado de arquitectura naval antigua. Eso me dio, digamos, las bases para saber investigar, me dio las bases para pensar como un investigador, que no las tenía, ¿no? Yo venía de tener una experiencia de campo, pero esos años de sentarme y escribir mi tesis sobre arquitectura naval antigua me dio la puerta para decir, bueno, quiero trabajar en este mundo, quiero tener más salida. Hice un doctorado relacionado con la teledetección y el uso del sonar, el uso de instrumentos de exploración profunda. Y eso me permitió trabajar en la universidad varios años hasta que llegó la crisis. Y el investigar o la detección, Sí. es decir, ¿cómo? Porque ya ahora estamos todos relacionados con el mundo, ¿no? Cinéfilo, ¿no? Las películas, ¿no? Siempre vemos un poco que hay un mapa, un soplo, ¿no? Pero en la realidad me imagino que es todo mucho más pragmático, pero con estas herramientas sois muy pocos los que os dedicáis a esto, porque como has explicado muy bien antes, siempre hay un interés en cuanto a mejorar lo que es la defensa o el armamento, Claro. ¿no? O la detección de tierras raras, que ahora entiendo que debe haber mucho más auge, Claro. porque vamos hacia una tendencia donde necesitamos este tipo de tierras frente al petróleo. Correcto. Y ahora supongo que, ¿por qué no irnos para abajo a buscarlas que deben estar, ¿no? Claro. Pero piensa que de verdad, es decir, las películas no te crean que mienten tanto, ¿eh? Es decir, existe ese mundo de verdad. Es decir, es cierto que puede haber una mistificación y puede haber cierto nivel de fantasía, pero piensa que en el desarrollo de tecnologías, en el mundo de la exploración, donde hay mucho por hacer, hay sus intrigas, hay sus intereses, hay sus celos, hay todo tipo de rencillas, y piensa además que si eso le unes que la gente que llega a la exploración de peces, por ejemplo, que es lo que veníamos hablando, es gente que también tiene su parte romántica. Es gente que quiere buscar los peces o que se obsesiona con ellos. O sea, yo he conocido empresarios de éxito que se han obsesionado con la búsqueda de un submarino, con la búsqueda de un naufragio, pero un naufragio que a lo mejor fue de una novela que leyó en un momento que se peleó con su novia cuando estaba en una isla. Entonces, esa gente las he conocido. Yo he conocido gente que han sido empresarios que querían localizar un barco donde se habían hundido, o sea, era un convoy, que venían dos barcos, en uno venía el ajuar de la novia y en el otro venía el ajuar del novio, ¿vale? Y esos dos barcos iban y ambos contenían las familias para ir a una isla a celebrar el evento en la boda. En los dos barcos los coge un pequeño tifón y los hunde. Entonces yo he conocido al empresario que quería localizar esos naufragios y localizar los ajuares tanto de él como de ella.
y se gastó una fortuna inmensa hasta que dimos con los barcos. ¿Los encontraste? Claro. A ver, es que esta historia me dio... Claro. Es que ahora mismo la cabeza... En serio que este podcast a mí me encanta porque creo que la parte romántica o la parte de la ilusión es lo que es la base de todo. Es la base de todo. Una profesión como la tuya, como la mía, sin esta ilusión, que yo le llamo ilusión porque al final es una pequeña fantasía, Sí. pero que ¿por qué no tiene que ser real? Y todo empieza por un pequeño soplo o convencimiento personal, porque no hay nada escrito que... Bueno, existe, bueno, la historia tiene unas derivadas alucinantes. Es decir, la historia te la resumo. Sí, cuéntame, porque a mí me parece súper interesante, pero el punto que me parece más interesante es que cuando esa persona recibe la información, su cabeza se ilusiona y focalice en eso, porque Claro. hay una parte ilusoria, porque que tienes una pequeña información que has captado de algún sitio, porque ¿de cuántos años estamos hablando? No, estamos hablando que esos son naufragios de 1700, 1600, ¿no? Imagínate, claro. Claro. Cuéntame. Bueno, la historia es muy sencilla. A mí me contacta un operador, un operador de motores de avión del Rolls-Royce. De que los motores de aviones los hace la Rolls-Royce, algunos de ellos, ¿no? Y entonces me contacta porque yo lo conocí a él cuando estábamos en un trabajo precisamente en Chipre. Y me habla de que quieren hacer una campaña para localizar mediante teledetección en una zona muy, muy determinada del Índico esta historia de los naufragios, ¿no? De estos dos naufragios. Claro, yo he tenido otra experiencia también relacionada con otro tema en el Índico y yo le tenía mucho respeto a eso porque, claro, hay mucha estafa, mucho oportunista, gente que te engaña, Claro, me imagino. historias, ¿no? Claro, yo me documento y resulta que esa es una historia donde hay una canción local, un folclore vinculado a ese evento que era, no estamos hablando de ajuares ricos, ni estamos hablando de princesas, ni nada de eso, estamos hablando de dos familias adineradas que van a celebrar una boda en un lugar, fletan dos barcos con los invitados a la boda, en cada barco van los ajuares y los dos barcos se hunden. ¿Vale? Eso trasciende al folclore, se crea una canción, hay una leyenda y se habla de que esos naufragios, pues bueno, es decir, todo eso se llena de un halo romántico y queda en el folclore popular. Entonces, no se sabe si eso es verdad, si es mentira, no hay registro, no es un barco oficial, pero este empresario, amigo de este otro de los aviones, se obsesiona con la historia. Estamos... Una ilusión. Una ilusión. Y entonces este hombre se documenta. Y este hombre, que es un empresario de éxito, se documenta y él cree que esos naufragios existen. Y entonces hay gente que le apoya y gente que se ríe de él. Porque, bueno, como siempre. Parece como que, bueno, eres un fantasioso y te has dejado llevar por una fantasía y es un acto quijotesco, ¿no? Bueno, pues este hombre lo que hizo fue ni más ni menos que montar una expedición para buscar los barcos. Hostia, qué bueno. Claro, Es que me claro, encanta. y entonces tú tienes que buscar gente que esté igual de loca que tú, o que se crea tu historia, o que se crea, o que confíe que no le vas a engañar, como fue mi caso. Pues yo le dije, mira, yo te ayudo, yo te puedo ayudar, este es mi precio, yo lo hacemos de esta manera y esta es mi idea. Y este señor me dijo, vente para acá. Claro, pero tú has hablado ahora que esté igual de loca que tú y Claro. que crea, pero que también esté preparada. Claro. ¿Cuántos estáis preparados para hacer esto a nivel mundial? Muy Bueno, pocos. Es que no conocemos nadie lo que Sí. hacéis. Sí. Es que es espectacular, pero es que nadie lo conoce. Claro, es que qué mejor proyecto que ir a buscar un tesoro, ¿no? Porque Claro. es que me parece una pasada. Que montar el equipo es como una película, ¿no? Ahora me traigo a este de español, al otro Claro, que no sé qué. sí, Este es experto. un Ocean Eleven, es igual que un Ocean Eleven. Me encanta, cuenta. Claro, porque pasa además que una cosa interesante es que si hay arqueólogos que son iguales o mejor que yo, ¿qué sucede? Que muchas veces los arqueólogos académicos a este tipo de iniciativas románticas absolutas la ven con desdén, ¿no? Dice, bueno, que yo como me voy ahí al estrecho de Malaca a buscar un barco hundido de un romántico, un tío que es un empresario, yo cómo voy a hacer eso, mi prestigio, no sé qué, la academia, ¿no? Yo digo, no, igual el barco está ahí. Y lo encontramos. Y fuimos y lo encontramos, montamos una expedición, estuvimos 60 días buscando aquel naufragio hasta que dimos con él. Y además, bueno, el naufragio estaba bastante mal, había cerámica y se sacaron algunos objetos y este hombre, pues bueno, pudo certificar su historia, ¿no?
De hecho, mira, hay colecciones hay historias similares a esta de un gran romántico de todo esto y publicaciones muy buenas con el Sultanato de Brunei. El Sultanato de Brunei ha hecho publicaciones fabulosas sobre ajuares y cerámica encontrada en naufragio, subvencionada y pagada con ellos. Pagada por ellos, además, desde un punto de vista romántico. Y son publicaciones que no tienen, digamos, una gran difusión a nivel académico. Son buenas publicaciones, pero su génesis es el puro romanticismo. Y ahí entramos ya en ciudades escondidas, ¿no? A eso súmale lo que quieras, porque date cuenta de que tú le puedes sumar desde barcos fantasmas. Mira, te cuento otra que ahora mismo precisamente estamos pendientes de si la hacemos o no. Hace muchos años, cuando se hizo muy famoso con la película esta de Pretty Woman, Richard Gere, Sí. súper conocido, un famoso actor y demás. Sí. ¿No? Richard Gere es budista, ¿no? Le gusta el mundo budista. Y entonces se contactó por parte de unos empresarios con Richard Gere para que financiase o ayudase a la recuperación de una campana de un templo budista expoliada por los holandeses durante la ocupación de la actual Birmania. Robaron la campana. La campana era tan grande que la metieron en un barco holandés, bajaron el río. Bueno, ahora mismo la capital de Birmania es rodeada por dos ríos, ¿no? Bajaron el río y al llegar a la intersección con el otro río, el barco con la campana budista se hundió. Y la campana está allí. Entonces, hay un empresario birmano que quería contactar con figuras de famosos para obtener el dinero para contratar a nosotros técnicos para que localizáramos la campana. Porque es súper costoso una expedición de este tipo, imagino, ¿no? Claro, y sobre todo normalmente cuando no se trata de una estafa, ¿no? Sino que se trata de una campaña que la quieren llevar a buen término y no quieren engañar a los inversionistas, tú tienes que tratar de coordinarte con equipos especialistas y que te den el mayor nivel de garantía que te puedan dar, ¿no? Y entonces, pues bueno, Richard Gere quiso hacer eso, lo que pasa es que, bueno, en Myanmar hay mucha corrupción, se metió otro empresario que también lo quería hacer y eso quedó en agua de borrar, ¿no? Y hay mucha estafa también, ¿no? Gente que se inventa un tesoro, ¿no? Efectivamente, hay gente que se inventa un tesoro, o la estafa más común es el crear ese tesoro en la cabeza, localizar inversionistas que te presten el dinero y luego salir corriendo con el dinero, ¿no? Ya, muy típico. Y después ha pasado incluso que esto es un caso muy conocido, donde el tesoro existe, se monta la expedición y luego cuando se explora y el tesoro se comienza a sacar, parece que hay más de lo que se preveía y se provoca el robo y se deja llevar a la gente por la ambición y por la avaricia y se van con el dinero también, ¿no? Porque ahora yo empiezo a maquinar, ¿no? Y ¿desde cuántos años, digamos, el humano es capaz de llegar a esas profundidades o tener estas herramientas de detección que tú dices que con las que has trabajado y que eres especialista? Tampoco hace tanto, ¿no? Bueno, lo que sucede con eso es que, vamos a ver, cuando hay naufragio, de hecho se documenta en el archivo de Indias, se documenta que hay expediciones de rescate de tesoros ya de los galeones que se hundían en la propia época. Es decir, en la propia época, cuando se hundía un galeón en el 1600, hay expediciones y gente que desarrolla instrumentos para rastros. Por ejemplo, en la zona de Ayamonte se desarrollaron unos rastros específicos, un rastrillo subacuático, tirando de otro barco donde se había producido un naufragio con un barco que tenía carga de oro, coger las monedas con esos rastros. O trajes de buzo muy rudimentarios hechos con pieles para intentar llegar al barco que estaba hundido en 18 o 20 metros de la época, del contemporáneo, y tratar de sacar los tesoros. Eso existe ya desde esa época. Con el tiempo todo eso se ha tecnificado y ahora actualmente lo que existe son grandísimas tecnologías que nos permiten operar a profundidad de las que sean. Puedes ver exactamente lo que hay ahí, ¿no? Sí, no solamente puedes ver, puedes cartografiar, puedes crear una geometría con precisión de lo que hay en el fondo, puedes evaluar qué es lo que tienes, puedes hacer análisis hiperespectrales para ver diferentes materiales y puedes incluso hacer análisis estadísticos ya debajo de agua, ¿no?
Y ahí viene un poco la capacidad que tengas de creer o de tener esa información, Claro, porque a lo largo de los años, galeones con monedas, incluso en la Segunda Guerra, ¿no? claro, Que hubo un montón de muchísimo. transporte y movimiento de oro, que ahí sí que Correcto. hay una información más fidedigna, Exacto, ¿no? exacto. Pero ahí entiendo que ya habrán, todo eso ya habrá habido algún espabilado que ha habido. Es que volvemos al tema. Una cosa es que una cosa que puedes incluso tener el acceso a la información y otra cosa es que tengas la chispa para lograr el ir. Es decir, hay mucha gente que dice, sabemos que hay un barcos hundidos frente a la costa de la actual Liberia, que eran barcos que venían desde la India hacia Gran Bretaña cargados de material precioso. Y esos barcos están hundidos allí. Y esos registros, la Lloyds, por ejemplo, una compañía aseguradora, tiene registros de barcos de material precioso muy antiguos. Están hundidos, están allí. Se sabe qué zona puede estar, pero no todo el mundo se aventura Ahí. a invertir, a ir. Y hay muchísimos naufragios. ¿Sí? Porque hay mucha desinformación y no hay ningún incentivo gubernamental tampoco en esto, Claro, sino todo lo es contrario. decir, si el barco pertenece a una aseguradora o el barco pertenece a un estado, lo que temen las compañías es lo que le pasó a Odyssey en España, ¿no? Que tú saques el tesoro y luego te lo ganen en los tribunales, ¿no? Te lo reclamen y te lo ganen en los tribunales. Tú imagínate que tú haces una inversión, rescatas un barco que viene cargado de plata, no te hablo antiguo, sino te hablo de un barco, digamos, de la Primera o Segunda Guerra Mundial. El barco está asegurado por una compañía aseguradora que sigue existiendo y cuando tú has sacado el tesoro, la compañía te lo reclaman porque no ha abandonado el barco, ¿no? O te crea un litigio que no tienes acceso a ese tesoro que has rescatado y a pagarle a tus inversores, te deja una especie de quiebra técnica, ¿no? Wow. Es todo un mundo. Y a ver, y ahora me voy a aprovechar. Como hemos avanzado tanto, siempre todos hemos escuchado, incluso los que no estamos relacionados en este tema, Nautilus, ciudades, Atlántida, ¿no? Todo este típica mitificación, pirámides sumergidas. Claro. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Tiene una lógica? ¿Es simple fantasía? ¿Hay algo más ahí debajo? ¿Qué opinas? Yo, mi opinión viene por lo que sé. No es una opinión basada en la fantasía. Vamos a ver. Está demostrado científicamente que hay un evento que se produce en los últimos, entre los 18 y 23.000 años, que se llama la transgresión flandriense. La transgresión flandriense no deja de ser que desde la última glaciación, o sea, la Tierra está cubierta de hielo, y se produce el derretimiento de esos hielos. Concluye la última glaciación. Entonces, cambia el clima, cambia la temperatura, se empieza a fundir el hielo y toda ese agua crea pues nuevos cauces de río, profundiza los cauces, cambia, digamos, incluso la fauna y empieza a subir el nivel del mar. Porque claro, ese hielo se incorpora al mar. Entonces, la transgresión flandriense es un evento documentado geológicamente, nos olvidamos aquí de la arqueología y de todo eso, geológicamente que se da entre aproximadamente el 23.000 al 6.000 antes de Cristo. Y el mar sube en diferentes cotas, pero varía poco, pero a nivel global sube 125 metros. Es decir, tú ahora mismo coges y en el puerto de aquí te vas a donde tiene 125 metros y hace 18.000 años aquello era la orilla de la playa. Sí, podía ser un acantilado, una playa, pero lo que tienes ahí a 125 metros estaría expuesto. ¿Vale? Y fue progresivo esto. Y fue progresivo, lo que pasa es que la subida del nivel del mar se da a un ritmo y se dan momentos, porque estamos hablando de un periodo de muchos miles de años, se da momentos donde se producen stands, que es que el mar para de subir y luego vuelve a subir otra vez. Y en esos stands se crean como líneas de costa. Todo ese proceso está documentado geológicamente y probado científicamente. Nadie lo duda, ¿vale? ¿Qué sucede? Sucede que volvemos a los románticos, volvemos a los soñadores. Nos encontramos con historiadores, arqueólogos y antropólogos que dicen, ¿por qué en el Mahabharata me está diciendo que el Ganges subió de nivel y se tragó 7 ciudades? Porque yo tengo aquí un territorio que se llama Doggerland,
que lo tengo en el Mar del Norte, que me está diciendo que antiguamente aquí habitaba el hombre. Entonces, ¿Cómo? claro, es decir, tenemos datos, por ejemplo, es decir, hay una cosa importante y es que normalmente las tradiciones orales, ¿no? Las tradiciones de leyenda oral, o sea, desde una leyenda, digamos, como puede ser, ¿qué te digo yo? La Ilíada, ¿no? O la Odisea. Normalmente percola en la sociedad y tarda, o sea, permite que viva 25 generaciones. Eso está demostrado antropológicamente. Hay un evento, digamos, histórico, y si se transmite oralmente, si se transmite de padres a hijos, de generación a generación, al fuego de la hoguera, 25 generaciones. Entonces, eso llamó la atención a gente que era antropóloga y dijo que observaba que el diluvio universal estaba presente en un montón de religiones. Yo quería preguntarte un poco por eso, pero es que, claro, suena un poco conspiranoico, pero claro, está por está, todo. Todo. Y aparte, muchas civilizaciones diferentes. Correcto. Muchas civilizaciones diferentes, cultos diferentes, Sí. con esquemas de valores diferentes, señalan que hubo una gran inundación. Todas. Y que en teoría no estaban conectadas o no podían estarlo. Es la Correcto. teoría. Yo creo que deberían estarlo porque si no... Bueno, pero No, incluso esté o no esté conectado, como en la subida del nivel del mar, es un evento global, a todas les afectó. Claro, tiene lógica. Es decir, estuviera donde estuvieras en África y otro en Oceanía, a todas les afectó. Y todas lo señalaron en su cultura. ¿Por qué? Porque 25 generaciones atrás fueron conscientes de un trauma, de un cambio en su geografía. Y un cambio en su cultura. Y si vives en la costa y sube el nivel del mar, porque hubo momentos en que la subida del nivel del mar fue tan rápida que durante el transcurso de 1 o 2 generaciones tuvieron que migrar a tierra adentro. Tuvieron que cambiar el sitio donde vivían. Y vieron cómo cambiaba su ecosistema. ¿Qué sucede? Sucede que eso da lugar a todo un conjunto de folclores, mitos y leyendas, donde surge además como superestrella el mito el tema de la Atlántida, ¿no? Claro, que la Atlántida era como una civilización mucho más avanzada o paralelamente avanzada a la nuestra, ¿no? Que cambia un poco el curso de la narrativa de la historia, Claro. porque siempre hemos visto como una evolución lineal y que hemos llegado a unos máximos, pero no tiene por qué ser así. Es decir, tiene mucha lógica, a lo mejor lo que tú explicas. Y aparte, claro, ¿qué tanto por ciento territorial se ha reducido? Porque antes la Tierra tenía una extensión, la Tierra utilizable, no mar, mucho mayor previo al diluvio. Claro. Que ahora, y tiene mucha lógica, pues que desaparecieran civilizaciones, ¿no? Y por qué no que estuvieran más avanzadas. Claro. El tema es, si subía unos 120 y pico de metros, ahora estamos con total capacidad de poder acceder a ello. Claro. Y eso se está haciendo. Es que esto me parece una locura. Claro. Entonces, vamos a poner... llegamos al mundo actual y resulta que hay países que hacen una arqueología subacuática seria, que tienen programas de investigación serios, que se toman todo esto bastante en serio. Y dicen, Los hay. Y dicen, bueno, vamos a hacer una investigación sobre el paleoambiente que le llaman, ¿no? Es decir, cómo era la reconstrucción del contexto donde estas culturas o donde esta gente podía vivir hace 18.000 años. Y es toda la investigación que se está haciendo ahora mismo en Suecia, Escandinavia y sobre todo lo que viene a ser el mar Báltico, que le denominan Doggerland. Y toda esa zona del estrecho del Canal de la Mancha, porque el Canal de la Mancha también, si le quita 125 metros, pues básicamente se queda seco, lo que le llaman ahora mismo Doggerland. Doggerland es todo ese territorio emergido antes del deshielo de la glaciación. Claro, cuando están investigando esos arqueólogos subacuáticos... Perdón, ¿por qué Doggerland? Bueno, le han puesto ese nombre, le han puesto ese nombre de Doggerland. Entonces, esa tierra pantanosa, esa tierra húmeda, pero no inundada, fue el objeto, o sea, fue el hábitat de una serie de civilizaciones o una serie de grupos humanos, vamos a llamarlo así, que son susceptibles de ser investigados por la arqueología. Y resulta que los arqueólogos de esos países que participan de esa geografía sumergida están encontrando pruebas de que efectivamente hay arquitectura monumental, hay menhires, hay arquitectura funeraria
y hay poblados que quedaron sumergidos debajo del mar. Claro, eso existe. Si nos vamos, por ejemplo, a lugares donde se han desarrollado campañas también sistemáticas, como es el caso de la India, en la India se han encontrado ciudades completas que estaban hundidas hace 7.000 años y están debajo del mar. Y hay, digamos, todo un desarrollo arqueológico para documentar cómo eran esas ciudades. Es que ahí va mi pregunta, ¿cómo eran? Porque si eran ciudades, tan subdesarrollados no estarían, como Bueno, pensábamos, la ¿no? maravilla es que ha aparecido hace unos años, ¿no?, el Göbekli Tepe. Göbekli Tepe ha demostrado que donde la historiografía señalaba a los grupos humanos como cazadores-recolectores con un retraso de la civilización, han demostrado que hay una mayor complejidad en su cosmogonía, en sus creencias, en sus ritos funerarios, en su religión, mucho más de lo que se le asignaba. Esa visión, bajo mi punto de vista, pobre, de ver a un hombre neolítico con un taparrabos, con todo esto, todo eso se ha pulverizado. Y no nos vayamos muy lejos. Sevilla, Dolmen de Montelier. O sea, te puedo ir por todo el mundo dándote pruebas de que hay civilizaciones o vamos a llamarle culturas que cuando vas a la historiografía más tradicional te dicen, no, si es que, bueno, hay poco más que estaban con las barbas, pero ahora los taparrabos. No es así. Y no es así. Es que siempre uno tiene un poco la idea de que eso no acaba de encajar. ¿Y por qué no puede haber habido una civilización incluso mucho más avanzada que la nuestra? O mucho más mística que la nuestra, ¿no? Porque creo que tenían una sensibilidad especial un poco por... Eso por supuesto. Era diferente, había una conexión más, yo creo que con el entorno y con la naturaleza de la que Correcto. tenemos ahora. Estaban mucho más conectados. Y ahora con los medios que tenemos, yo creo que da miedo, pero creo que estamos ante... Es una época excitante porque yo voy por ahí. Yo creo que lo que se debe encontrar abajo no es el hombre con taparrabos, porque si no, no se encontraría nada. No lo es. Pero es que es imposible, porque si justo tenían la lanza de madera y el taparrabos, ¿cómo van a construir una ciudad? Claro. Y la ciudad no creo que se haya erosionado por completo. No. Es así, mira, te voy a dar... Explícame un poco, porque Sí, mira, me encanta. Hay una especie de consenso, ¿no? El consenso historiográfico dice, en los libros ya a partir del 19, te viene a decir, ¿qué es civilización? Tiene que cumplir el siguiente checkbox, ¿no? El siguiente es, Sí. tienes que tener economía para la guerra, religión compleja, escritura, muralla, no solo para defenderte, sino para decidir dónde cobran los impuestos. Tienes que tener... Qué curioso, eso no lo sabía, ¿eh? Claro, sociedad especializada. Entonces te tienes como una serie de ítems que te dice, si tú tienes estos ítems, eres una civilización, pero si no los tienes, no lo eres. Claro, cuando eso se establece en el 19, no teníamos ni el desarrollo antropológico, ni el desarrollo instrumental, ni la arqueología para encontrar elementos rupturistas. Era muy fácil poner la línea, ¿tú lo tienes? Sí. ¿Tú no lo tienes? No. Bien, ejemplo que me gusta citar. Civilización que ahora precisamente hace unos meses ha descubierto otro yacimiento igual que es Caral. Caral es una civilización en Sudamérica que tiene arquitectura monumental, religión compleja, especialización en la ciudad, muralla, tiene todo, pero no tiene escritura. ¿Me dirías que Caral, teniendo todo lo demás, no es una civilización? Entonces, de pronto se presentan elementos rupturistas sobre eso, sobre lo que nos dimos como consenso, ¿no? Claro, cuando la investigación evoluciona, empezamos a descubrir que todo ese bloque consensuado se está resquebrajando por muchos sitios. Y de pronto surgen tendencias como eso de pensar, porque nos lleva a pensar en la Edad de Oro, ¿no? Esa antigua civilización que era mucho más, era mejor que nosotros, tenía otra moral, tenía una conexión con el medio, todo eso. Mucho más espiritual. Mucho más espiritual. Y todo eso tiene una lógica, además una lógica, pienso yo, natural. Es decir, es normal que pensemos eso.
Porque lo que estamos descubriendo, si tú tienes en Sicilia un menhir a 20 metros de profundidad debajo del mar, te está diciendo que hay un paisaje que tú no conoces y que hay gente que construyó un menhir, que lo puso ahí, que lo puso con una orientación al sol y que ahora está a 20 metros debajo de agua. Entonces tienes un paisaje en todo el mundo que no conoces. Y que además conoces la tierra adentro, pero las civilizaciones se han desarrollado mayormente en las costas. Los centros urbanos, los puertos, los grandes puertos, las grandes rutas comerciales se establecieron en la costa. Entonces tenemos todo un paisaje que desconocemos. Pero la cronología que conocíamos hasta el momento... Claro, pero la cronología ahora mismo hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque se está probando. Otro ejemplo que te pongo aquí en España, el abrigo de Laja Alta. El abrigo de Laja Alta es un abrigo que está en Algeciras, ¿de acuerdo? Y de pronto tienes un abrigo y tienes una representación rupestre de barcos. Y llega a la Universidad de Granada, saca un artículo y dicen que las pinturas más antiguas tienen entre 6.000 y 4.700 años. Y toda la comunidad científica te venía diciendo que no hay navegación neolítica. Y ahí tienes barcos de vela. ¿Quiénes eran? Es que... Y te he hablado de un artículo científico, lo puedes ver, es el abrigo de Laja Alta. Se puede buscar en internet, lo puedes googlear y verás que hay una representación de barcos de vela que cruzan el estrecho de Gibraltar en 6.700, 4.500. ¿Quiénes son? ¿A dónde van? ¿Venían a por los minerales más allá de las columnas de Hércules que tenemos en la franja pirítica de Huelva? ¿Quiénes eran? Entonces, ese tipo de elementos rupturistas que antes formaban parte de la leyenda, ahora ya no son parte de la leyenda. Ahora hay científicos que están diciendo, un momento, que el consenso que nos dimos en el 19 se está resquebrajando. Puede ser que no se ponga la potencia o la energía correcta en esto, gubernamentalmente hablando, ¿eh? Porque a lo mejor da como un miedo, no interesa incluso que se descubra esto, pero yo creo que es inevitable. Pero Es yo inevitable. vuelvo a verlo de una manera más natural que conspiranoica. Sí, yo también voy en esta línea, cero conspiranoia, pero... No hay conspiranoia. Lo que pasa es que tú tienes un profesor universitario Claro. que se sacó la posición en los años 80, 90, que tiene 70 años, que se va a jubilar o que se está de mérito, y de pronto se encuentra que todas las actualizaciones de publicaciones que va teniendo está rompiendo con lo que él ha defendido en los últimos 30 años. Es decir, es muy difícil para las humanidades el cambio de paradigma. Es muy difícil aceptar eso. Entonces hay cierta resistencia. Eso es lo primero. No pasa nada, porque esa resistencia se acaba rompiendo. A base de lo que viene a ser el macho de fragua de la realidad rompe eso, no pasa nada. Pero también hay que tener en cuenta algo que has dicho que me parece muy valioso, que es el interés y las políticas, el interés de la política cultural. Que no hay ninguna, porque si no pondríamos todo Exacto. el foco y lo Exacto. descubrimos, ¿vale? Exacto. Es algo tan desconocido. Ujú. Yo todo eso lo he ido pensando de manera natural. Me parecía demasiado básico, ¿no? Y veo a veces edificaciones y me crean una curiosidad. Digo, "¿Y esto?". No sé, es como algo interno, ¿no? Que te dice que tiene que haber algo más. Y efectivamente es que tiene un poco de lógica. Sin ser experto ni nada, tú ves que el mar está inexplorado. Claro. Es que tiene toda la lógica que hay algo debajo. Los datos técnicos que has explicado me parecen espectaculares, no sabía ni alturas ni cantidades y ahora, claro, 120 y pico de metros tiene una lógica, ¿no? Y ahora ya estamos capacitados para explorarla perfectamente. Y creo Correcto. que vamos, bueno, nos espera, pues yo creo que un porvenir muy interesante en el mundo de la arqueología. Exacto. Y sobre todo que la arqueología se retroalimenta, ¿no? En zonas, digamos, donde tienes navegación antigua, tienes diferentes tipos de materiales, tienes contacto entre diferentes culturas, digamos, se da como una especie de caldo de cultivo donde diferentes tipos de arqueólogos han trabajado y hay una sinergia en los estudios que empieza a evidenciar lo que vienes diciendo, ¿no? Es decir, la ciencia, una de las cosas también que ha hecho es converger. Es decir, la gente se retroalimenta. Yo, que soy arqueólogo, hablo con los geólogos hablan con los arqueólogos. Eso hace tantos años, hace unos años no pasaba como pasa ahora. Hay muchísima más transversalidad. Es decir, el arqueólogo o el interesado que quiere saber sobre un contexto tiene información técnica de los satélites, tiene información de los arqueólogos, tiene información de los geólogos y tiene la información más cerca que nunca. Claro, eso ahora, a través de un buen procedimiento científico,
nos está llevando a decir, señores, hay ciertos paradigmas aquí que se están rompiendo. Y siempre todos vamos a lo típico, ¿no? Que son pirámides, pero yo creo que todos llegamos a este tipo de conclusiones por un nicho propio y todo, a mí me encanta la historia, por ejemplo, ¿no? Y también tú pues, has ido en otra rama, yo me dedico más a la arquitectura y siempre me han llamado mucho la atención los edificios, las edificaciones. Me pregunto cosas, ¿no? Claro. ¿Cómo puede ser, ¿no? Y ya sabemos todos, a nivel terrestre, ¿no? No marino, hay muchas edificaciones que están conectadas totalmente estéticamente, ¿no? Y en posicionamiento astral, Claro. ¿no? Y están súper distanciadas una de otras, ¿no? Y en esa época era, en teoría, imposible, ¿no? Y lógica siempre me ha dicho, pues, ¿por qué no a lo mejor esa civilización tenían tecnología igual que la que tenemos ahora, o no? ¿No? Y ahora con esto, pues más aún me retroalimento mi idea, que es que en el fondo del mar probablemente solo hayamos visto una pequeña capa de lo que hay en la superficie y si nos vamos debajo pues, verificaríamos un poquito todo esto, ¿no? Claro. Y me crea pues una fascinación impresionante. Sí, a mí, yo en ese sentido, una de las cosas que me llama mucho la atención y eres arquitecto y me vas a entender perfectamente, es lo siguiente. Cuando estudias historia te dicen la geometría y la capacidad del desarrollo arquitectónico en Egipto se da por el profundo conocimiento que ellos tienen a través de la agrimensura. Es decir, la agrimensura lo liga, historiográficamente se liga a que tú tienes una capacidad de medir y esa capacidad de medir te permite tener una geometría muy precisa de tus construcciones, ¿vale? Eso es lo que se dice en la arqueología. Bien, yo lo que observo es que hay comunidades que no tienen agricultura y que logran una perfección geométrica, tanto en los alineamientos como en la construcción de sus estructuras. Entonces, ¿cómo se llega a eso? Caso de Göbekli Tepe. A mí ese tipo de reduccionismo que yo veo muchas veces en la historia, en la arquitectura, en la historia y la arqueología, a través de cómo se llega al conocimiento, creo que es una cosa que deberemos de romper con el tiempo. Creo que ha sido un camino fácil. Como no se puede investigar en ese momento, pues lo fácil es decir esto. Claro. Y no lo puedes debatir, no tienen las herramientas, pero bueno, hemos ido evolucionando y ahora tenemos unas herramientas que nos permiten pues, verificar. Y a mí mi lógica, porque es una lógica personal, me dice que es mucho más fácil que hubiera civilizaciones avanzadas y que pudieran construir eso, que Claro. empezar a montarse historias y películas, ¿no? De todo tipo. Claro. He escuchado y me crea muchísima curiosidad. Y aparte, pues yo creo que ahora vamos a descubrir todo lo que tenemos debajo Sí. y va a ser una conexión. ¿O consideras que en ese momento que hubo este fenómeno, ¿no? Como llamado diluvio, como lo queramos llamar, desapareció por completo la civilización y se arrancó una nueva? Yo creo que lo que viene a ser un reset, por así decirlo, Sí, yo creo que ese tipo de reset no se dan, digamos, no es tan simple. No volvimos atrás, según tu teoría. Mi teoría es que hay un paisaje subacuático que no está bien explicado. Es decir, tenemos paisajes donde había un hábitat en un momento crítico de la civilización, que es el paso del Neolítico a la Edad del Bronce, que es el paso, digamos, del sedentarismo a la fundición de los metales, que son los últimos años de esa transgresión flandriense, donde nos quedan muchas cosas que conocer. Otro ejemplo que te pongo es el megalitismo, que tenéis aquí tan fabuloso en las islas, ¿no? El megalitismo es un fenómeno que solamente se da en las islas que están más al oeste del Mediterráneo y entre Gibraltar y Escandinavia. Hay otras construcciones megalíticas por el mundo, pero el megalitismo de la Edad del Bronce solamente se da ahí. Creo que hay muchas cosas que decir todavía de todo eso. Entonces, mi idea, lo que yo pienso, es que analicemos el paisaje, observemos que durante esa transgresión del nivel del mar nos ha quedado, digamos, sumergido todo un paisaje y que la civilización que habitaba la costa, sin duda, se sumió en un gran trauma. En un trauma que tuvo que abandonar sus centros, retraerse y, digamos,
constantemente volver a evolucionar de nuevo. Desplazar su costa. Desplazar su lugar de vida hacia otro punto. Nos pasó en el Mar Negro, ha pasado en diferentes puntos. Yo creo que eso no ha tenido que coincidir necesariamente con una extinción de la civilización. Pero creo que sí oculta, esa transgresión de nivel del mar, oculta una parte de nuestra historia que no está bien explicada, que no está bien contada y que rompe sobre todo con el consenso. Y con la cronología, Con la que es muy cronología y importante, con ¿no? Que está como muy establecida. Exacto. Y a veces encontramos cosas que bajo mi punto de vista no tienen sentido. Claro, Göbekli Tepe, lo que estábamos hablando antes. ¿Cómo se construye eso? Claro, Göbekli Tepe, ¿cómo se construye? Sobre todo, si me estás hablando de que tiene esa antigüedad tan grande, que son comunidades de cazadores-recolectores, ¿de dónde adquieren el conocimiento para las representaciones astrales, para construcción megalítica, para taparlo y para digamos, crear una organización social que permita su construcción? Cuando se supone que no era ni gente con taparrabos, sino era gente que se dedicaba a matar el oso y a comerse las bayas. Algo falla en esto. Algo falla, ¿no? Y a mí lo que me crea mucha curiosidad es que no haya esa intención de descubrirlo, ¿no? Parece como que, bueno... Yo creo que también es el valor. También pasa una cosa. Tenemos un cambio ahora mismo en la sociedad donde el valor del conocimiento y el valor de la historia está cambiando también. Es decir, hay gente interesada, hay gente que tiene esa sensibilidad, pero la política cultural tiene que dar cabida a lo que damos valor como sociedad, pero también al interés propio de la gente. Y ahí yo estoy observando también un gran cambio. Cambio positivo. Yo observo un cambio positivo en el interés por crear marcos de protección, de legalización, de cuidado, de difusión. Pero la parte negativa es que tanto a nivel de educación como a nivel de sensibilidad cada vez va habiendo gente que se vuelve más especializada y cada vez creo que hay una saturación en los medios de comunicación de la información y la gente criba mucho eso, ¿no? Sí, creo que hay una parte romántica que pervive, pero hay una parte también de la sociedad que se está alejando de todo eso. A mí me fascina y me parece que tu profesión es espectacular y debe ser muy gratificante. Yo me voy preguntándote. Sí, pregunta. Por ejemplo, ahora me ha parecido súper interesante lo que has dicho. Yo no lo identificaba así, pero cuando tú lo explicas tiene toda la lógica. Es decir, un incremento excesivo del nivel del mar. No tenemos por qué hacer un reset, pero se ve muy afectada la civilización y ahí evoluciona de una manera diferente, pero esos elementos que estaban a lo mejor mucho más evolucionados de los que se quedan ahí. Claro. Es decir, no los hicieron por casualidad, es decir, algo no cuadra. Antártida, ¿no? Ahora se habla muchísimo, teorías, todo. También me crea muchísima curiosidad, ¿no? Esos glaciares concentrados, ahí de alguna manera, pues ahí es lo mismo. Ahí tenemos un exceso mayor de agua y la temperatura que tenemos ahí pues lo hiela de alguna manera y lo que debemos tener abajo, esto está totalmente inexplorado, ¿no? Bueno, ahí se han hecho estudios tratando de recomponer cómo era el paisaje de esa Atlántida sin hielo, de Antártida sin hielo. Ese trabajo se ha hecho. Es decir, existe una cartografía bastante consensuada a nivel científico de cómo sería la Antártida si le quitáramos toda la capa de hielo. Evidentemente existe en la propia geología del terreno, por el peso del hielo, una deformación, hay un abombamiento debido al peso de la placa de hielo, ¿no? Pero es cierto que en lo que es, digamos, la roca madre, por así decirlo, si le quitáramos a la Antártida todo el hielo, es cierto que es un paisaje que tiene ríos, que tiene montañas y que en algún momento de la antigüedad estuvo habitado por un clima que es un clima cálido, no es un clima frío. ¿Que hubo animales? Yo supongo que sí. No creo que hubiera personas, porque creo que eso no está demostrado, pero yo creo que en el tiempo que la Antártida fue un continente no lleno de hielo, evidentemente tendría su hábitat y su biotopo, claro. Y tú ahora mismo, con todo este panorama enfrente, ¿cómo funciona este sector? Es decir, ¿siempre son expediciones privadas? Porque los que os queréis dedicar a esto necesitas financiación. Sí, básicamente cuando una persona, y hablo desde el respeto que le tengo a los chavales que me encuentro, ¿no? Que me llegan tanto para tener un curso de buceo
como para que les oriente a la hora de estudiar o su carrera académica, ¿no? Yo lo que observo es, creo que la formación académica es imprescindible para conocer cómo se organiza la ley, cómo se nutren las universidades, cómo, digamos, se transmite el conocimiento. Y te da la base necesaria para conocer el mundo más inmediato. El segundo paso es, hay que buscar el nicho que a ti te interese. Es decir, yo lo que hice, a mí me gustaba mucho la fisicidad del agua, es decir, me gusta nadar, me gusta bucear, me gusta moverme en el agua, me encanta navegar. O sea, yo necesito, digamos, ese contacto con el agua. Y en eso soy bastante básico, ¿no? Es decir, fórmate académicamente y no pierdas el contacto físico con el agua y entiende el agua. Y ahora, busca lo que se está haciendo con el mundo, por el mundo. Y no necesariamente tiene que ser a nivel académico, a nivel de universidades. Hay gente que está haciendo unos proyectos por el mundo fascinantes. Es decir, hay gente que trata de investigar cosas que son civilizaciones perdidas, cosas relacionadas con la arqueología, cosas relacionadas con la... Yo estuve viviendo en Costa Rica unos años, ¿no? Cosas relacionadas con la biología que son fascinantes. ¿Cómo se nutre económicamente? Es decir, ¿quién paga eso? Normalmente todo va en función de los intereses. Y hay dos enormes vectores. Hay un vector que es el vector económico puro del recurso, es decir, lo que la gran industria que se creó a partir de los años 60 con el petróleo, todo ese dinero que se sigue invirtiendo en exploración, ahora está en las tierras raras y en los metales estratégicos, ¿vale? Y después está el mundo militar. El mundo militar es el mundo que, desgraciadamente, a través de las guerras nos ha permitido los grandes saltos en la tecnología y sobre todo ahora en lo que viene a ser todo lo que es el mundo de la computación y el mundo de la programación, ¿no? Y ahí están, el dinero es ahí donde se mueve. Claro, esto suena tan frío cuando lo comparas con el romanticismo, pero lo curioso es que yo trabajo y he trabajado para empresas que se dedican a hacer es lo que trabajo actualmente, mi trabajo del día a día, es el trabajo en el océano profundo. En el océano profundo ahora mismo hay una lucha, por así decirlo, entre la exploración que quiere hacer China y la exploración que quiere hacer Estados Unidos y el resto de países. Y buscan minerales estratégicos. Hay una búsqueda incansable. Hay una búsqueda incansable por todo el mundo de metales estratégicos, de tierras raras, de metales estratégicos para hacer baterías o para mejorar los sistemas de batería. A nivel submarino, ¿no? Bueno, ahora mismo lo que es, digamos, toda la electrificación de la industria demanda cobalto, demanda ese tipo de minerales y sobre todo las tierras raras que hacen que la catalización en las baterías y lo que hace que las baterías sean óptimas, tanto a nivel de carga como a nivel de capacidad de carga, como a nivel de tiempo de carga. Todo eso se hace a través de tierras raras o metales estratégicos. Y entonces esos países que tienden a electrificarse, China y Estados Unidos, necesitan el control de esos metales. Y la mayor parte de esos metales precisamente se da en el mar, en el fondo del mar, normalmente a altas profundidades y normalmente están exentos de mena. Por ejemplo, si tienes una mina en China o una mina de fosfato en Marruecos, tienes que crear una mina, hacer un agujero, sacar la tierra, cribarla, tienes un residuo y después tienes el mineral que estás buscando, ¿no? En el caso del mar, la diferencia es que no tienes tanto sedimento. El mineral está mucho más expuesto. En el caso de los nódulos polimetálicos, en el caso de las crestas de ferromanganeso, el mineral está muy puro. Entonces eso se vuelve un objetivo porque, digamos, tiene que utilizar menos energía a la hora de extraerlo. Aunque esté a alta profundidad, no tienes que cribar tanta tierra, sino el mineral tiene una mayor concentración y está más puro. Bueno, todo esto está creando una nueva industria y es una industria que tiene un componente económico muy fuerte que nos permite a los exploradores, como soy yo, pues participar de eso.
¿Y qué tiene además esa industria? Esa industria tiene que, como estamos trabajando en profundidades entre 4.800 y 6.000 metros, 6.000 metros. 6.000 metros, estamos trabajando con tecnología de ensayo. Yo, por ejemplo, ahora el crucero, ahora que me voy en noviembre, voy a un crucero científico donde van a traer un instrumental de ensayo para ver cómo se comporta cada uno de los sensores para localizar esos minerales, para poder además trabajar en los diferentes tipos de ecosistemas, porque es interesante y es muy bonito ver cómo evoluciona. Por supuesto, la ambición siempre está ahí, pero también hay una sensibilidad ambiental. Es decir, ahora no es como que llegas y abres una mina en el fondo del mar y haces ahí un estropicio, eso no se puede hacer. Es decir, hay unos elementos de control. Hay una institución que se llama la International Seabed Authority y pertenece a la ONU, ¿no? Y entonces esa autoridad de fondos marinos internacional supervisa que no se hagan minas así como en medio del mar. A 6.000 metros, pero... Hace 6.000 metros, extracciones de mineral a 6.000 metros, claro. Pero la tecnología, claro, para llegar a 6.000 metros es... Normalmente se hace mediante robots. Robots que extraen el mineral y vuelven a la superficie. Ya con el mineral extraído. Entonces, ese tipo de robot que detecta, selecciona, criba el mineral, lo coge y lo manda a la superficie, es lo que se está ensayando ahora. Claro, y tú ahora me imagino que debe de estar recibiendo pues llamadas y contactos de diferentes organismos, ¿no? A nivel... Claro, lo interesante es que normalmente ese tipo de test se hacen con colaboraciones público-privadas, ¿no? Es decir, hay, por ejemplo, imagínate, una empresa que tiene un barco, ¿no? Otra empresa que pone los técnicos y que pone la supervisión del proceso. Otra empresa que es una startup que viene de una universidad que está financiada parte privada y parte pública. Entonces se crea un clúster de diferentes tipos de empresas que colaboran entre sí y somos las empresas o somos los participantes de toda esa exploración del océano profundo. Pero lo hacemos a nivel de minerales y a nivel sobre todo de biología. Es decir, una universidad muy prestigiosa que esté, digamos, analizando biotopos extremos a 6.000 metros de profundidad, no tiene más remedio que tratar de realizar sus cruceros científicos y sus exploraciones científicas con otras empresas y otros barcos que tengan ese equipamiento. Entonces es muy interesante porque yo trabajo con universidades y con técnicos de universidades donde coordino tanto el barco como el instrumento, como la propia universidad, para crear esa sinergia de compañía para lograr el avance científico. Y os ponéis ahí una serie de especialistas, os embarcáis a la aventura, claro, y estás ahí. Sí, mi trabajo en realidad lo que consiste, lo que yo, por lo que pago la hipoteca para que nos entendamos, sí. Y mi trabajo consiste en que yo me embarco en un barco científico, en un buque científico, ya sea de una compañía privada o un buque estatal. Llegan diferentes compañías, una trae el instrumental, me coordino para hacer el plan de trabajo, se supervisa la calidad y la trazabilidad del trabajo, se incorporan universidades y técnicos de universidades donde pueden identificar, ahora estamos utilizando mucho la inteligencia artificial para ver los diferentes animalitos y crear una base de datos de animales. En el caso de, por ejemplo, localizar minerales, tenemos instrumental que nos permite ver qué minerales tenemos, cómo poder extraerlos, qué tipo de sedimento tenemos, hacemos todo el análisis geológico y todo eso es una coordinación de un clúster, como te decía, de empresas y de intereses. Y eso me imagino que es propiedad, digamos, del país en concreto, porque ahí debe haber también un tema legislativo muy complejo. Este mar es mío, no es tuyo. Básicamente hay dos aspectos, ¿no? Un aspecto que es las aguas internacionales, que entonces quien entra un poco en liza no es como el Far West, pero entra un poco en liza lo que es esa International Seabed Authority, ¿no? Que es de la ONU, ¿no? Que regula lo que se hace un poco a nivel de aguas internacionales, o países que tienen especial interés en el desarrollo en el desarrollo del conocimiento de sus propias aguas territoriales y dicen, bueno, voy a crear un programa para ver qué minerales estratégicos tengo y crean una sinergia de empresas, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, tenemos cerca de las Islas Canarias una serie de montes subacuáticos donde hay telurio, que es uno de estas tierras raras.
En el caso de España, por ejemplo, podría ir el CSIC, un buque de la Armada, diferentes universidades y crear un clúster para ver esa riqueza de geología y de minerales que tenemos. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? A la vez que se hace el análisis de ese mineral, en esos mismos cruceros se establecen las líneas base de cómo son el ecosistema que está ahí. Es decir, si yo extrajera ese mineral, ¿qué ecosistema dañaría? Ver su sensibilidad. Porque claro, volvemos a lo que hablamos al principio. No conocemos esos ecosistemas. Te encuentras animales que no están catalogados. Mi siguiente pregunta iba ahí, es decir, fauna. Claro. Fauna, siempre volvemos al mito, animales gigantes, lo típico, megalodón, que no sé cuántas películas hay, ¿no? Un poquito de fantasía. Pero la lógica te dice que ahí debe haber otra fauna totalmente diferente, porque es otro mundo en realidad. Otro mundo de presiones, temperaturas, atmósferas, todo, ¿no? Y para los que no conocemos esto, ¿a partir de qué metros la cosa empieza a complicarse, ¿no? Porque hemos dicho que el humano promedio baja 20 metros. Bueno, preparado, promedio preparado. A partir de ahí ya hay muy poca gente. Claro, piensa que a partir de los 6.000 metros se denomina la zona Hadal. Sí, esto lo había oído. Claro. Sí, y leí y escuché un poquito y me creé una curiosidad, me imagino cualquier historia. Zona Hadal, 6.000 metros. Pero a partir de 6.000 metros, entre los 6 y los 11.000. 6 y 11.000, pero en 100 metros o 200 metros ya es una zona totalmente oscura. Sí, es una zona totalmente oscura donde ya no llega la luz solar para que haya fotosíntesis y, digamos, se generan otro tipo de animales. Es más, es una zona donde el ciclo del carbono, el ciclo para los nutrientes, varía también porque no te llega tanto nutriente como en las zonas más costeras, más someras. Entonces todo eso empieza a variar y empieza a volverse mucho más extremo. A medida que vas bajando, hay menos oxígeno, hay mayor presión, por supuesto, hay menor temperatura y hay menor capacidad de que los animales que viven ahí puedan tener un metabolismo mucho más activo porque hay menos nutrientes. Hasta que llegas a las zonas más profundas del océano donde hay muchos de esos animales que ni siquiera conocemos cómo funcionan y cómo... Ni qué animales, ¿no? Porque ni qué animales son, claro. En la zona Hadal hay animales. En la zona Hadal hay animales, pero además estamos ahora mismo, y te lo cuento también con datos para que quien lo escuche pueda buscarlo en Dato internet. mata relato, ¿eh? Dato mata relato. Sí. Conocemos que en tierra tenemos una planta y la planta realiza la fotosíntesis, ¿no? Las algas del mar les da el sol, les da la luz solar y realizan la fotosíntesis y hay un intercambio, absorben el CO2 y liberan el oxígeno, ¿vale? Eso se da con las algas y en la zona costera, mientras que llegue la luz del sol, hay fotosíntesis, hay generación de oxígeno. Bien, en un crucero que se realizó, pues bajamos un sensor para medir la tasa metabólica, es decir, es como una campana, imagínate una campana grande de un extractor de un bar, ¿no? Baja la campana y esa campana tiene una serie de luces, una serie de sensores que mide en esa superficie que cubre la campana la tasa metabólica, es decir, cuánta energía se absorbe, qué gases se liberan, cómo funciona el metabolismo de las bacterias que viven ahí. Y se descubrió que se estaba liberando oxígeno. A 6.000 metros. A 6.000 metros. A alta profundidad. Se estaba liberando oxígeno. Donde no llegaba bajo ningún concepto la luz solar. Entonces tú dices, vamos a ver, ¿qué animalito libera oxígeno a 6.000 sin hacer fotosíntesis? Es disruptivo para la ciencia, ¿no? No, claro, sí. Es decir, no puede ser. O sea, se subió la campana y nos hemos equivocado. No puede ser. Claro, es siempre lo mismo. No puede ser. ¿Y ahí se ha escaneado de algún modo algún animal? Volvimos a bajar la campana, se volvió a repetir el experimento, se volvió a revisar todo. Está publicado en internet y se llama, el artículo se llama Dark Oxygen. Dark Oxygen, el oxígeno oscuro, firmado por un experto amigo mío, vamos, un tipo fantástico y un investigador de primera que se llama Adrian Flynn, reconocido en todo el mundo, que analiza estas criaturas extremófilas, ¿no?
Y resulta que se genera oxígeno a esa profundidad. ¿Quién lo genera? No se sabe. Alguna concavidad. No, Sí, pero en teoría el oxígeno no surge de la Tierra. En teoría el oxígeno es un producto fruto del metabolismo de los animales. Es decir, las plantas generan oxígeno porque absorben CO2 y lo liberan. Entonces todo eso no se conoce. Todo eso estamos hablando de algo absolutamente nuevo y que supone un reto para la ciencia. Y eso se está dando en esta profundidad. ¿Y ese tipo de animal se podía investigar qué forma tiene? En el artículo no se cita ningún animal porque en realidad en el artículo se reconoce que no se sabe qué genera ese oxígeno ahí, a esa profundidad. Puede ser una reacción química, puede ser un animalito, puede ser... Entonces, ese tipo de narrativa son las que nos hacen darnos cuenta de nuestras limitaciones como científicos y de todo lo que nos queda por saber del océano profundo. ¿Y del océano profundo hay algún tipo de animal que se sepa seguro que vive en las profundidades y que no tenemos conocimiento de él? Me imagino que deben ser. Claro. Hay expediciones, todos los años hay expediciones en todos los océanos para catalogar nuevas especies. Y de hecho, cuando si sigues esas expediciones te das cuenta que tienen que a lo mejor cuando empiezan a poner trampas para capturar ese tipo de animales o ponen, digamos, cualquier tipo de dispositivo para capturarlo, llegan a identificar 300 y 200 especies nuevas. Es decir, el fondo del mar a esas profundidades sigue siendo un auténtico enigma. ¿Y estas 300 especies son más derivados de plantas o cuerpos que parecen prácticamente inertes, ¿no? Hay de todo, hay desde bacterias hasta peces. O sea, decir, peces, ¿no? Sí. Vamos al... Sí. Hay peces. Hay peces, hay peces que no están catalogados, peces nuevos, peces que, digamos, que se suponían que no habían tenido la capacidad de adaptarse a esa profundidad y resulta que hay especies derivadas de otras especies que están más arriba que se han adaptado a esas profundidades o especies absolutamente nuevas. Eso se da en el fondo del mar, en el océano profundo. Y de hecho, cuando nosotros vamos con cruceros que capturan e identifican especies, para mí son de los más excitantes porque se descubren especies nuevas. Hay cruceros que van y las capturan. Sí, y las capturan. Y las catalogan. Eso no se ve en ningún sitio. No, eso es decir, hay universidades que analizan la taxonomía que se llama de esas especies, analizan qué tipo de especies son y si son nuevas, pues las estudian y tratan de identificar sus hábitats, ¿no? Me parece una auténtica locura. Llevamos más de una hora hablando. Yo no tengo prisa. Te he preguntado de todo. ¿Tú cuál sería? Porque vuelvo un poco para finalizar al mito, ¿no? Es decir, el tesoro. Sí. Es decir, ¿cuál sería para ti, digamos, el tesoro soñado a encontrar? ¿O cuál crees que ha sido el tesoro más representativo que se haya descubierto? Y si hay alguno también que esté zonificado cerca de nosotros, ¿no? Porque escuché en otro podcast, no sé cuál era, que decían que la Atlántida había estado al lado de Sevilla. Sí. Pero también lo has oído, ¿no? Sí, claro. Me preguntas en una, Sí. me creó, es que era la primera vez que lo oía, ¿no? Y me creó una curiosidad increíble, ¿no? Y daban unos datos, incluso creo que hay un documental. Sí, hay un documental. Hay un documental. Porque es que me voló la cabeza. Bien, mira, yo la explicación que puedo dar es la siguiente. En Huelva, en la zona del Golfo de Cádiz, tenemos una civilización que es la civilización tartésica, ¿vale? La civilización tartésica, hasta hace 80 años, 90 años, era una civilización mítica, que solamente aparecía citada en las fuentes documentales. Es decir, no había ninguna prueba física de que Tartessos existía. Pero había escrituras relacionadas, ¿no? Correcto, igual que Troya. Schillmann, cuando va a buscar Troya, sí, es que claro, busca que ve que hay cita. Se cita a Troya, pero Troya no existe arqueológicamente. Hasta que Schillmann sigue los textos y encuentra Troya en la actual Turquía, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que en Huelva tenemos la mención de Tartessos continua en las fuentes documentales, pero hasta hace 80, 90 años nadie había encontrado nada relacionado con Tartessos. Y resulta que empiezan a aparecer cosas y hasta hace 2 años y medio aparece un puerto tartésico al lado del ayuntamiento de Huelva, en la propia ciudad de Huelva.
Claro, dice, pero si el Tarteso era un mito, claro que era un mito, pero la investigación y los esfuerzos de todos los arqueólogos nos ha llevado a demostrar que existe un Tartesos real, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tenemos en Huelva? Y todo esto lo vas a entender. Sucede que previamente a la Tartesos, el otro gran mito de la zona es la Atlántida. La más conocida. La más conocida. Pero ¿cuál es el problema de la Atlántida? El problema de la Atlántida es que se llama Atlántida. El problema de la Atlántida es que, al ser tan famoso por su nomenclatura, se ha ido alimentando de todo. Desde la época medieval se ha ido alimentando de todo. Se ha ido alimentando de elementos etnográficos, de elementos nacionalistas, de elementos que cualquiera dice que la Atlántida, en vez de estar allí, está aquí. Y entonces el mito se ha vuelto tan grande y tan diverso que se ha diluido. Bien. Ahora vamos a centrarnos en los arqueólogos de allí, los que trabajamos y hemos nacido en Huelva y vivimos en Huelva y demás. Si en vez de llamarse Atlántida le llamáramos civilización del Mediterráneo, civilización, perdón, del Atlántico Occidental, la cosa cambiaba. ¿Por qué? Porque en Huelva, y como te mencionaba antes, desde Gibraltar a Escandinavia, se da el fenómeno del megalitismo. Y los megalitos y lo que son las construcciones de los dólmenes, cuando íbamos a la escuela nos enseñaban que los dólmenes eran, bueno, una estructura funeraria. Nunca lo entendí, no Claro. entendí nada, la verdad. Eran unas estructuras funerarias que, bueno, que ahí arrastraban las piedras y todo eso, ¿no? Entonces, la arquitectura monumental del dolmen que deja su testimonio, resulta que cuando los dólmenes se empiezan a excavar más al final de este siglo, encontramos un dolmen donde hay una señora que tiene un vestido con brocados, donde tiene marfil de elefante asiático, que el dolmen tiene una antigüedad que rompe todo paradigma, y resulta que ese dolmen se excava arqueológicamente y forma parte de un complejo funerario y de un tipo de asentamiento que rebasa con creces la simplicidad con lo que nos habían explicado el mundo de los dólmenes. Y eso lo tenemos en el Golfo de Cádiz. Claro, todo lo que reviste el mundo de la Atlántida reviste que hay un solo texto que lo cita, que es Platón en el Timeo y en el Critias, y que habla de una civilización maravillosa que se desarrolló en la antigüedad y demás. Yo tengo la certeza, o sea, yo he desarrollado un proyecto que se llama el Proyecto Rey Gerión, vamos a publicar los resultados. ¿Proyecto, perdona? Rey Gerión. Proyecto Rey Gerión. Me gusta el nombre. Entonces, el Proyecto Rey Gerión hemos reconstruido geológicamente los cauces de los ríos que fueron cubiertos con esa transgresión del nivel del mar. Y asociado a los ríos es donde te encuentran los asentamientos de la antigüedad. Entonces, hace años mi grupo de investigación publicó la sucesión de tsunamis que se habían dado en la costa del Golfo de Cádiz, fruto de los tsunamis que se producen en el Atlántico, en la zona del Banco Göring, y cómo esas olas habían destruido las civilizaciones que estaban asentadas en la costa de Huelva y la costa de Cádiz. Entonces, te cuento todo esto porque el relato del mito platónico contiene todos los ingredientes por separado de esa civilización previa a Tartesos, esa civilización que nosotros creemos que ha dado el origen al mito de la Atlántida y que la tenemos sumergida en la costa de Huelva. Entonces, ese trabajo hay que hacerlo con la ilusión del explorador, con la ilusión del romántica, pero con la máxima solvencia científica. Y tenemos que presentar las pruebas de la existencia de esa civilización y de su contexto de una manera completamente científica, con publicaciones, publicaciones propias de la ciencia, ¿no? Me parece espectacular. Y en eso estamos. ¿Estáis en esto? Estamos en eso. Estamos en eso. Hemos logrado terminar ya la primera fase de cartografía, hemos identificado los paleocauces, vamos a hacer una publicación científica en una revista que contenga todo esto. Empezamos en el 2018 y la intención es que el debate relacionado con la Atlántida nunca va a estar exento de cierta frivolidad, que no lo podemos evitar. Pero
yo creo que se está dando un grupo de gente, científicos, que estamos trabajando en el Golfo de Cádiz, donde vamos a poner en el verdadero foro científico que se necesita las evidencias para probar todo esto. En eso se está trabajando, además, de una manera muy seria. Y lo vais a reconstruir, ¿no? Vamos a sobre todo la parte más difícil, y yo creo que el trabajo consiste en desmitificar. Es decir, cuando se hace un documental o se hace lo que sea relacionado con la Atlántida, enseguida unos edificios blancos, sí, de 3 alturas, como Marina Dor, allí una cosa fantástica. Y yo creo que es todo mucho más humilde. Creo que es un poblado que tiene que ver con el mundo megalítico, con construcciones que no tienen nada que ver con lo que nos estamos imaginando, y que hay que quitar mucha mistificación y mucho folclore de lo que es el debate real y demostrar realmente lo que hay. Igual que esas embarcaciones que te mencionaba antes de las altas. Yo estoy completamente convencido de que hay ese tipo de embarcaciones hundidas en el Golfo de Cádiz, de navegación antigua. Pero no son naves fantásticas, sino son naves complejas que no hemos estudiado porque no hemos tenido todavía la oportunidad, pero que existen ahí. La verdad, no, me impresiona porque me encanta, la verdad. Para ir terminando, es decir, Egipto. Sí. Bueno, porque es el que conocemos todos. Nosotros hemos explicado un montón de información que yo no tenía absolutamente ni idea. Me había informado un poco, pero me ha encantado. Tengo que analizarlo, sí, soy sincero. Egipto. Sí. Todos conocemos las pirámides, todos sabemos que ahora hemos encontrado por diferentes partes del mundo, se dice que la Antártida hay sumergidas, bueno, que hay por todo el mundo, y ahí volvemos un poco a desmitificar lo que nos habían dicho el taparrabo, ¿no? Y que si estas personas habían sido capaces de construir pues, elementos o construcciones iguales es porque tenían alguna conexión. Y tenían alguna conexión porque eran capaces de comunicarse o desplazarse rápidamente. Eso es lo que diría cualquier lógica, ¿no? Se habla mucho. Tú eres experto en agua, en el mar, y se habla muchísimo de las pirámides, de la relación que tenían con el agua y la relación antigua que había con las construcciones, el agua y la electricidad. ¿Tú puedes comentarme algo de esto? Yo te puedo decir lo que yo he vivido cuando he ido a Egipto. He hablado con los arqueólogos que están trabajando en diferentes proyectos y lo que yo he visto con mis propios ojos, ¿no? Es decir, fruto de esta pasión por este vínculo con la Atlántida, nosotros fuimos a buscar a Egipto el asentamiento, que era una colonia griega, donde estaban los sacerdotes de la diosa Sais, que le dieron la noticia a que llegó hasta Platón, ¿no? A ver, ¿cómo surge? Es que... Claro. Que me quede claro, es decir, te fuiste a Egipto con una expedición a buscar el asentamiento griego, sí, que fueron los que le dieron la noticia a Platón. ¿Y claro, cómo sale esa idea? ¿De quién se le ocurre eso? Esta idea sale de conversaciones como esta. Vamos a ponernos... Me parece increíble. Vamos a ponernos en serio. Entonces tú dices, Solón dice en el Timeo y en el Critia, yo he recibido, Platón dice, yo he recibido esta información que os voy a contar sobre la Atlántida en su relato de Solón. Solón era uno de los sabios de Atenas que fue proscrito y fue, digamos, desterrado a la ciudad de Naucratis. En la ciudad de Naucratis, que está en el curso medio, está en la zona baja del Nilo, hasta Naucratis llegaban las embarcaciones griegas a vender sus mercancías, y quien cobraba las tasas y quien, digamos, llevaba un poco el mercado eran los sacerdotes de la diosa Sais. Todo esto se cita y son datos, ¿no? Muy bien. Diosa. Claro, la diosa Sais. Pero además lo interesante es que la diosa Sais es una diosa interesantísima, porque la diosa Sais es una especie de Pachamama. La diosa Sais es una diosa vinculada al culto a la fertilidad. Es una diosa muy especial de Egipto y es una diosa de culto antiguo, ¿vale? Esos sacerdotes de Sais son los que le cuentan a Solón que hace 9.000 años hubo un gran cataclismo que sepultó la civilización de la Atlántida. Todo eso se lo cuenta a Solón. Y Solón se lo cuenta a su sobrino, y su sobrino se lo cuenta a Platón, y Platón lo cuenta en el diálogo. Y yo digo, vamos a buscar Naucratis. ¿Dónde está Naucratis? Y resulta que hay un arqueólogo que identificó Naucratis y la encontró en el 1870 y algo. Y hay una memoria científica
que habla de Naucratis, de esa excavación. Yo hablo con un amigo y digo, vámonos a Egipto, vamos a meternos en el curso medio, vamos a ir con un coche de alquiler y nos vamos a meter por ahí y vamos a callejear y vamos a llegar a Naucratis. Claro, tenemos que hablar con gente local, con un arqueólogo que conozca, un arqueólogo egipcio. Dimos con un arqueólogo egipcio y con un intérprete que nos llevaron a Naucratis. Cuando llegamos a Naucratis... ¿Lo conocían ellos? No. Nadie conocía a Naucratis. O sea, nadie sabía de qué estábamos hablando. Entonces nos fuimos a Egipto, bueno, llegamos a Alejandría, bajamos el curso del Nilo y llegamos hasta el Fayum, hasta la zona del desierto de Al-Fayum, y allí dimos con una persona que sabía que podía haber un arqueólogo que conocía la zona donde nosotros queríamos ir. Y dimos con la ciudad y llegamos a la ciudad de Naucratis. La ciudad de Naucratis está como en una marisma, totalmente sepultada. Hay una especie de cementerio, ¿no?, actual, que está a un lateral, y hay un pequeño poblado de cruce de carretera de egipcios que viven allí. Y allí está la ciudad de Naucratis. Pero tú habrás escuchado hablar del famoso yacimiento de Canchorroano en Badajoz, vinculado... Bueno, Canchorroano es un yacimiento que es, digamos, de esa postrimería de Tartesos, de ese final de Tartesos, ya el mundo turdetano, ¿no? Pues Canchorroano es un centro de culto que sale en un documental sobre la Atlántida. También. ¿Vale? Bueno, pues en Canchorroano aparece cerámica de Naucratis. Entonces, Naucratis tú lo buscas en internet y te aparece siempre vinculada a ese texto platónico, pero es que Naucratis existe y nosotros estuvimos allí en Naucratis. Yo tengo hecho un artículo y aparezco una foto mía que estoy encima de lo que es la actual Naucratis, cubierta por el fango de la marisma, donde excavó este arqueólogo francés, que tiene una publicación científica hecha. Con esto te quiero contar que hay muchas cosas vinculadas a esto, que es lo que me preguntaba, que queda todavía por descubrir. Es decir, Heródoto describe la existencia de un lago con laberinto y, digamos, de todo una especie de lago mítico que es una actual reserva de agua que existe al lado de Al-Fayum, donde él describe que había alguien, una antigua civilización, había construido unos laberintos y un sistema de canal para el agua de ese lago. Todo eso está sin excavar allí en Egipto. Y lo que me preguntaba de las pirámides y la vinculación con el agua. Yo creo que, evidentemente, cuando se reconstruye o se pudiera reconstruir el antiguo cauce del río Nilo, quitándole toda la sedimentación que tiene, los diferentes asentamientos, se ha demostrado recientemente que en la meseta de Giza llegaba un brazo de agua. Entonces, yo creo que la vinculación es evidente, ¿no? Estaban conectadas. Estaban conectadas, por supuesto, y el agua forma parte de un elemento brutal, ¿no? De hecho, tuve la oportunidad cuando estuve en Alejandría, no solamente de bucear en los restos que quedan allí del faro, que han sido cartografiados recientemente, sino de bucear también en el Palacio de Cleopatra, que está debajo de agua. Y el Palacio de Cleopatra tiene asociado además un barco hundido que está allí en la propia bahía de Alejandría, ¿no? Claudio, es que existe eso. Créeme, decir, cuando ahora mismo tú te metes en TikTok o te metes en Instagram y tú observas mucha gente que pone cosas antiguas. Venga, sitios como que tengo que tachar de mi lista de sitios donde quisiera ir, ¿no? Y hay como una accesibilidad a todo eso. Pero en la realidad, cuando tú te planteas hacer una expedición, cuando vas a buscar antiguas construcciones en Costa Rica, cuando vas a meterte de verdad en la selva o vas a meterte de verdad en el desierto de Al-Fayum, en un sitio donde es complicado ir porque estás fuera de la ruta del TikTok y del Instagram y donde va el turista, no hay nadie. Es decir, solamente están los verdaderos arqueólogos, los verdaderos exploradores y gente apasionada. Apasionados. Claro, pero es que esa gente, lo bonito de eso es que eso existe. Es decir, tú te juntas con gente que dice, señores, vamos a meternos en la selva del Petén, vamos a buscar un yacimiento, vamos a tratar de buscar las rutas de los antiguos mayas y de pronto montas una expedición. No estamos hablando de grandes dineros, estamos hablando de gente que lo hace, lo planifica y va. Eso, gracias a Dios, todavía existe. Y está fuera de todo ese turismo y toda esa... Pero es mágico. Sí. Y es historia y nos cambiaría el paradigma, sí. Pero vuelvo al desinterés que hay. Es que el desinterés
Es decir, la Pero- pulsión del interés no está ya ahí. Sigue existiendo, pero no está ahí. Es decir, tú coges y lo que volví a lo que es el Instagram, bueno, entiéndeme, sí, ¿no? Al postureo este de decir, bueno, sí, yo he estado en este templo de Japón, he estado en esto, he estado aquí, típico. está aquí, está aquí, y de pronto haces el checkbox de los sitios más chulos que he ido y tú vas a esos sitios y están masificados, porque todo el mundo se quiere hacer selfie. Claro. Bien, pero sin embargo vas a hacer el Kumari Kandam, que es un camino iniciático japonés, que es como el Camino de Santiago, pero va por sitios budistas en Japón. Y cuando tú te apartas, digamos, de todo lo que viene a ser los grandes centros turísticos, todo lo demás está vacío. La gente va a Costa Rica, a los 4 parques nacionales, a hacerse las fotos y con el perezoso y con las ranas Sí. rojas y demás. Pero cuando tú coges un coche, te juntas con un antropólogo local y te juntas con un amigo tuyo que sepa de supervivencia y dices, vamos a coger y vamos a intentar llegar a través del Parque Nacional de la Amistad hasta la frontera con Panamá, que los indios Huécar nos han dicho que hay una pirámide en tal sitio. Ese tipo de aventura todavía existe, porque ese tipo de aventura está fuera de la ruta que ahora mismo que ha sido objeto de ese interés que hablabas. Y lo que me acabas de contar ahora, en un momento me ha explicado Troya, me has explicado que la Atlántida probablemente tenga una fuerte relación con nuestra zona, incluso Claro. cerca de Sevilla, y que no me acuerdo del nombre de la ciudad que has dicho en Naucratis. Naucratis. Claro, en un momento. Es decir, lo que nos han contado como historieta, ¿no? O como relato, como, digamos, no cómico, pero siempre tiene como un tinte, ¿no? Como de Claro, fantasía, ilusorio, pues es real, claro ¿no? que es real. Es decir, si se hacía tanto hincapié en diferentes generaciones es porque algo tiene de realidad, pero nos lo han contado como un poco, ¿no? Bueno, Como lo han contado que ha sido aderezado aderezado, aderezado. aderezado con lo que hubiera en cada momento, que ahora suena casi Infantil. infantil o un pastiche. Cuando tú quitas del verdadero debate todo ese pastiche, te das cuenta de que algo hay, de que la aventura está ahí y que además lo que más me gusta de todo es que es solo para los valientes, no para los posturitas, sino para el que verdaderamente dice, esto me encanta, esto llena mi corazón, esto forma parte de mi estilo de vida, yo quiero hacer esto de verdad. Mira, estoy seguro que después de este podcast habrá un montón de gente joven que se apasionará y le encantaría hacer esto. Encantado. ¿Qué les recomiendas? ¿Cómo empezar? Porque es una decisión complicada. Es decir, porque tú lo has dicho, solo para valientes. Y yo creo que es una trayectoria a larga distancia, porque te tienes que formar, como tú has comentado, tienes que luchar y al final vas a estar muy solo. Pero después debe ser muy, muy gratificante y al final vives con una pasión que es el que yo creo que se trata de eso. ¿Qué le dirías a una persona Yo, que quiere empezar en esto? yo lo que le diría es que hay que aprender el valor del sacrificio. Es decir, todo esto es sacrificio y puede resultar chocante, ¿no? Puedes decir, bueno, yo quiero algo que me va a llenar el espíritu, que va a llenar mi corazón, que va a cumplir mis expectativas. Y casi parece que hay como una cultura de que como tú te esfuerzas, te lo mereces. No, no. Hay un sacrificio, pero hay un sacrificio grande. ¿Por qué? Porque tienes que sacrificar ciertos valores, tienes que sacrificarte económicamente, tienes que sacrificarte a nivel de que tienes que ir adaptándote a las exigencias físicas, morales, de valores que vas a tener durante el camino. Y ahí mucha gente es donde tira la toalla. Es decir, es mucho más fácil saciarte de una manera virtual, una manera de lectura, y hay gente que no es capaz de dar salto hacia el sacrificio. Aquellos que dan el salto hacia el sacrificio son casualmente los que me encuentro cuando voy a los sitios. Yo me encuentro gente, cuando yo he estado haciendo exploración de verdad, mis compañeros en el barco, donde yo hago la exploración, compañeros de trabajo, cuando yo organizo una expedición, quien me encuentro cuando voy al sitio es gente que ha aprendido a sacrificarse en muchas vías y a adaptarse para llegar ahí. Es decir, es un camino que no es fácil y que si aprendes el valor del sacrificio y quieres hacerlo, indudablemente compensa lo que haces sacrificándote enormemente. Y es el humano, el saciar esa curiosidad.
No tiene precio la sensación que tienes, ¿no? De embarcarte en un crucero, es una aventura, eso es impagable. Es impagable. Y es Sí, crecimiento. crecimiento personal a ti. Así como hablas, se te ve que tienes una gran cultura. Y mi última pregunta por ahí, me tienes que recomendar 3 libros, ¿no? Porque sé, no te lo he preguntado, pero sé que te has leído muchísimos de miles y me tienes que recomendar 3, que seguro que no tengo ni idea y no los he leído y me van a encantar. Bien, pues 3 libros que yo recomendaría. Sí, Es pero que te decir, gusten a ti, ¿eh? sí, sí, No, sí, no sí, con el sí. sesgo de lo que nos va a gustar a nosotros, sino que cuáles son para ti, que te hayan creado una curiosidad extrema. Porque, Mira, yo recomendaría, el primero que recomendaría es un libro que está escrito por el arqueólogo y descubridor de Göbekli Tepe. ¿Vale? Göbekli Tepe es este yacimiento que apareció en Turquía y demás. Está escrito en francés, pero la traducción es bastante fácil y se puede encontrar por internet, que es se llama El primer templo. Este hombre descubrió ese yacimiento y escribió con total honestidad, porque fue su último libro. Todo esto lo descubrió al final de su vida, y este libro te habla con una fuerte honestidad sobre. Tú imagínate un arqueólogo que lleva toda su vida trabajando una cosa y de pronto se encuentra con el gran reto de su vida, que no lo va a resolver en vida, porque se va a morir antes y él lo sabe. Y el libro está escrito con una carga de honestidad brutal. Entonces, El primer templo creo que es un libro que lo recomendaría a todo el mundo. El segundo libro que os recomendaría sería otro libro que habla sobre una pequeña cultura que se desarrolló en el sur de Japón, que se llama Ancient Ryukyu. Ancient Ryukyu es una cultura de una isla, de un conjunto de islas pequeñas del sur de Okinawa, donde no es ni chino, porque tiene al lado Taiwán, ni es totalmente japonés. Entonces, es un libro que está escrito también desde un punto de vista antropológico y arqueológico sobre estas pequeñas culturas que, colapsadas por dos grandes civilizaciones, se ven entre medio, ¿no? Y reivindican su autenticidad y reivindican su existencia, ¿no? Es decir, está escrito también de una manera súper, ¿cómo te digo yo? Es decir, te da una mezcla entre interés por la cultura japonesa y la cultura china y quién son ellos, como cierta empatía por ver cómo fueron tragados, ¿no? claro. Eso creo que. Y después yo creo que el tercer libro que recomendaría sería cualquiera de Julio Verne. Es decir, Viaje al centro de la Tierra es el típico. Viaje al centro de la Es el Tierra, típico. sobre todo aquellos que hablan de las expediciones polares y todo. Los libros de Julio Verne tienen todavía, para el lector joven, para el lector novel, para el lector que se quiere iniciar en el mundo de la exploración, en el mundo de la aventura, tienen el tono que llega a la persona de hoy, ¿no? Es decir, todavía siguen siendo modernos los libros de Julio Verne. Entonces, yo ahora lo estoy redescubriendo con mis hijos, porque yo quiero que tengan ese tipo de lectura, ya no solamente 20.000 leguas de viaje submarino, sino todo esto, todos los libros de Julio Verne tienen el componente que mantiene viva la llama. Es decir, mantiene viva la llama porque tú no puedes dejar de soñar, tú no puedes dejar que te sacie ver el scroll lo que el mundo te está ofreciendo. Y entonces creo que el relato a través de la novela de aventura, ojalá perviva. Has dicho una cosa muy bonita que es lo que el mundo te puede ofrecer y aquí siempre llegamos a la conclusión de que cada vez estamos comprimiendo mal las miras, ¿no? Nos estamos comprimiendo, nos está absorbiendo el día a día y sobre todo el scroll, ¿no? Claro, El scroll diario, es decir, al final estamos muy polarizados y nos estamos perdiendo todo lo que hay. No te claro. iba a preguntar, pero me lo pones a huevo. Es decir, ¿qué lugar recomendarías para visitar para una persona le cambie la perspectiva? Es decir, que cuando visite eso se pregunte cosas, ¿no? Porque has hablado y lo has explicado muy bien, que siempre vamos al típico lugar, es decir, pues te vas de viaje, pues lo típico, ¿cuál es el? Está pues masificado. Claro. Es decir, ¿qué lugar recomendarías para visitar que sea una experiencia muy distinta?
A lo convencional. Es una pregunta un poco compleja, No, pero tú has no. viajado muchísimo, has descubierto muchísimo mundo y seguro que hay algún sitio que tú lo recomendarías que cuando lo veas te marque y te cambie la perspectiva y la miras. Mira, es una pregunta muy buena y además eh, mm, la respondo desde el corazón. Normalmente, cuando pensamos en un viaje, no cogemos el mapa, ¿de acuerdo? No lo cogemos. ¿Por qué? Porque somos tan soberbios que creemos tener un mapa mental de cómo va el mundo. Si me voy a Tailandia, voy a tener esto. Si me voy a Australia, voy a tener esto. Si me voy a Estados Unidos, voy a tener esto. Si me voy a Sudamérica, voy a tener esto. Si me voy al Caribe, voy a tener esto. Si me voy a Centroáfrica, voy a tener esto. Entonces no cogemos el mapa. Hemos olvidado los mapas. Los mapas ahora mismo llegas a una tienda y ¿quién vende mapas en una tienda? Si lo puedes mirar en el Google. No. Nadie mira los mapas. Entonces yo lo que siempre le digo a la gente que me habla sobre planificar un viaje, yo le digo, pilla el mapa. Olvídate de ciudades, olvídate de nombres, pilla el mapa. Observa el mapa, observa los paisajes en el mapa. Observa y busca qué te puede llamar la atención de la geografía del mapa. Luego le vas añadiendo los ingredientes, pero construye el viaje fuera de lo que tú crees que sabes. Porque lo que tú crees que sabes está basado en una serie de estándares que te han inyectado. Entonces, vuelve a mirar los mapas y después busca literatura sobre la zona. Sal de tu zona de confort para planificar una experiencia de viaje. Si no, recurre al backup ese que tienes en la mente de que si te vas a Tailandia vas a comer cosas sexys y si te vas a Australia vas a ver canguros. Pilla el mapa y trata de sorprenderte a ti mismo. Es decir, el acto de viajar, conviértelo en un regalo, no en un placebo. Y viajar más desconectados, digamos, con lo que es el celular o las redes y más conectados con el entorno. Que una parte que admiro tuya es que cuando te debes embarcar en estas travesías, pues lo que es el mundo convencional desaparece. Imagino que ahí simplemente no hay ningún tipo de conexión. Es satelital, pero claro, estáis en otra dimensión totalmente diferente. Estáis centrados en eso, os nutrís todos de lo mismo. La verdad que me parece, te debe dar tiempo para reflexionar, pensar y debes ver las cosas de una forma, una perspectiva totalmente diferente. Claro, es lo mismo que le pasa a los navegantes cuando pasan tiempo en soledad navegando, ¿no? Es decir, hay un aspecto introspectivo, ¿no? Yo paso mucho tiempo en alta mar por mis expediciones y yo, lejos de estar todo el día conectado a Internet, yo utilizo el Internet porque es muy caro a bordo de los barcos, lo utilizamos para mandar los datos de las expediciones, pero el resto del tiempo lo paso o estudiando un idioma tradicionalmente o lo paso, sobre todo, realizando cartografía subacuática y haciendo reconstrucciones y trabajando con patrones. Y a mí me gusta mucho el trabajo amanuense de hacer cartografía. Me encanta. La conexión, ¿no? Cerebro-humano. Yo esa no la he perdido. De hecho, Neuronal. relleno diarios y diarios a mano. Yo dibujo a Y mano dibujo. siempre también. Es que yo creo que la conexión, incluso tenemos un capítulo que lo explicamos que no tiene nada que ver. Es decir, la conexión, el tener que pensar, que se crea, es única. Claro. ¿Y cuántos idiomas hablas? Porque he visto que has dicho que estudias idiomas. Me ha creado No, yo curiosidad. ahora mismo hablo en español e inglés, hablo algo de francés, estuve estudiando un tiempo alemán y ahora me he centrado porque quiero, digamos, en los próximos años, por lo que he ido descubriendo y lo que he ido explorando, estoy aprendiendo ya de una manera más formal y más seria japonés, ¿no? Estoy vinculado, tengo una historia muy buena con un tema de una espada y entonces quiero recuperar. Una espada. Sí, 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 sí. Pero que es una espada. Te cuento la anécdota es muy sencilla. Imagínate que en Huelva, que estamos ahí en la esquinita, pues aparece un día en un desván una espada samurái. Una katana samurái. Y entonces un amigo mío me llama, me dice, que ha aparecido aquí en el desván del abuelo, que estábamos haciendo inventario, que se ha muerto el abuelo, ha aparecido un montón de cosas y entre ellas hay una formidable espada. Entonces yo cojo la espada, la veo y digo, bueno, esto es una katana auténtica, ¿no? Me llama como arqueólogo como si yo supiera, ¿no? Le digo, no, esto vamos a hacerlo bien, vamos a ver los elementos identificativos, vamos a recurrir a un especialista. Resulta que llevamos la katana como a que se pudiera restaurar, habría que certificarla, todo tiene un proceso, y resulta que la katana
fue forjada en un gusuku, en un castillo, en una época del verano de 1700 y pico. Dentro tiene las batallas a la katana asistió, quién fue su dueño, quién la forjó. Hemos reconstruido la historia de la katana. Brutal. Yo, en mi último viaje a Japón, estuve hablando con un especialista de este tipo de armas. Le mandé un montón de fotos, estuve hablando con él personalmente. Él me dijo, mira, no te voy a decir que es una obra de arte de la galaxia, pero te puedo decir que esta katana tiene una interesantísima historia. Se podría restaurar y se podría certificar. Entonces, todo lo que es el proceso de certificarla, viajar a los sitios donde fue forjada, conocer a los artesanos y sumergirme un poco en esa parte de Japón que desconozco, la quiero hacer, no te voy a decir hablando japonés perfectamente, pero me gustaría de verdad hacerla con el respeto debido y dirigiéndome a la gente en japonés. Y estoy aprendiendo japonés para algún día realizar todo ese trabajo. Claudio, me ha encantado. Te diría que no debería decirlo, pero es de mis podcasts favoritos. Muchísimas gracias. Te admiro, sinceramente, lo que haces y me ha parecido una charla espectacular. Muchísimas gracias, muy bien hallado. Y haremos el segundo porque la verdad que me encanta y me crea muchísima curiosidad. Muchísimas gracias. Creo que es admirable lo que haces y creo que va a crear muchísima curiosidad. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por invitarme y encantado de venir.